aparte, miserables. 2 veces. Y falta un poquitito para... Es justo, mirá, se cumplieron las 7 de la tarde, 10 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires, que hay una neblina que no afloja. Y acá estamos una vez más para que sepas con toda la información del día, el análisis, la opinión y los anticipos de lo que va a suceder mañana. ¿Cómo andás, Marce Pagano? Hola, Eddie. Sí, sigue siendo complicado manejar, ¿eh? Así que atención a todos los que están emprendiendo algún plan para manejo. salir. No manejas, ¿no? No. Bueno, igual te digo una cosa, si caminás tan bien, hoy parecía humo. Yo los Digo, postes es puestos, tipo Walking Dead, es una película de terror. Bueno, sigue el clima así, en un ratito vas a ver el pronóstico extendido, quédate con nosotros. Arrancamos con las primeras noticias para nosotros, las noticias del día. Y la primera tiene que ver con el ámbito empresario. Este tuit que ves es de Cristina. Sinceramente, claro, ¿qué fue lo que sucedió? Hoy hubo un evento, ¿te acordás que te lo contamos, muy importante, de la Asociación Empresaria Argentina? En ese marco, quien disertó fue Federico Braun, presidente de la Anónima. Y a quien vemos en pantalla es a Ricardo Kirchbaum, que está a cargo de la redacción del diario Clarín. Y le pregunta al empresario Federico Braun algo clave. Y vos fíjate la respuesta. ¿Qué hace la Anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. No. Vamos a ser sinceros. Pero lo que nosotros decimos siempre... Primero, antes una reflexión. Yo tengo 43 años de supermercadismo. Salvo una breve interregno en la década del 90, siempre hubo algún tipo de control de precios. Esto es insólito. Y todavía siguen creyendo en el control de precios. Bueno, Alberto, no me gustó lo que hizo Culfas. El presidente se refirió a las manifestaciones en la renuncia que le presentó a pedido el ya exministro de la Producción. Eso es lo que dijo Alberto. No me gustó lo que hizo Culfas. Después te vamos a contar qué es lo que no dijo Alberto. Muy brevemente. Definitivamente ustedes lo saben mejor que nadie, no me gustan los soft, no me gustan las cosas dichas en secreto. Cuando un funcionario habla, tiene que hablar públicamente. No me gustó lo que hizo Matías, por eso tomé la decisión que tomé. Lo que piensa Matías es lo que piensa Matías. Definitivamente no comparto lo que piensa Matías en ese punto. Y nada, es un tema superado. Bueno, y tenemos que hablar de una noticia que incluye violencia y la explicación que no se puede encontrar a algo que no la tiene. Vamos a en un ratito a indagar en lo que fue una de las noticias del día. Un ataque brutal al hijo de Valeria Massa. No te lo describo, solo míralo. El motoquero solidario, te recuperé el celular, dijo, después de perseguir a un ladrón, una persona a la que vio una actitud extraña, y lo estamos viendo. El motoquero lo persigue. Ahí está, ahí dobla está. la esquina, lo sigue. Esto es contramano, bro. Y ahí recuperó el teléfono. Recuperamos un teléfono. Mirá, lo dice el mismo. Y está yendo a ver si encuentra a la dueña de ese teléfono celular, que el ladrón, viéndose hostigado por este justiciero arriba de la moto, soltó su botín. Y así, mira, ahí está buscando. Bárbaro, ¿no? Yo te digo una cosa, me hace acordar a Robin Hood. No sé si es que estoy poético o qué, pero ¿no, Martín? Un Robin Hood de las redes sociales podría... Lo estamos buscando, no, ¿eh? Claro. Le doy la bienvenida a Martín Angulo y a Dari Mizrahi. Ahora se suma Estelita Gárnica con nosotras. Un youtuber héroe, Eddie. Sí, tendría que tener un WhatsApp para llamarlo, ¿no? Exactamente. Yo te digo la Te verdad. acaban de robar, motoquero, ¿Estaba vení. disfrazado de murciélago o algo? Debería tener un GPS, ¿no? Entonces uno sabe dónde está y le manda una... Pero vos mirá el trabajo que se toma. Mandás la moto señal. un batirrobo. Mandás Está la moto señal. interceptando al colectivo en donde se subió la señora, lamentablemente, que había perdido el celular. Hace unos años yo me acuerdo que había uno que se disfrazaba y todo. Por los Sí, barrios, por pero el conurbano. Hacía actos solidarios. Sí. Pero ese recuperaba Se lo defendía, robado. no estaba con contra los delincuentes. Creo que Bueno, había ahí contra está. la delincuencia, ¿eh? Te lo recuperé. Y lleva una webcam en el Si casco, esto es verdad, te aparentemente. digo la Ahí la verdad.
encontró. Lo abraza. Vos fijate la felicidad de esa la mujer. alegría. Es que sabés qué pasa y perdés el celular y perdés muchas cosas vinculadas al trabajo, a tu vida personal. Hoy un celular vale mucha plata. Y ni que hablar eso. Mucha plata y la hablar. dependencia que tenés hoy del Mirá celular, que la todo mujer. transcurre alrededor del celular. Por suerte no hubo violencia con esta mujer que recuperó, gracias a Sí. Motoman, nuestro superhéroe del día, su celular robado. Ustedes vieron las imágenes. Impresionante, ¿eh? Y no solo eso, Eddie, Impresionante. también quiero destacar algo, que a veces, viste, la gente se tienta a apropiarse de lo ajeno. El hombre recupera el celular y lo devuelve, no es que se lo queda. Así que, Claro, pero él doble lo buena siguió porque intención aquí. lo vio sospechoso al tipo, Sí. lo corrió, agarró el celular y dijo, esto lo devuelvo. Impresionante. Y estamos trabajando en vivo con Joana Don, porque decíamos, Rosario es noticia muchas veces, pero esta vez tiene como epicentro una situación violenta vinculada al hijo de una estrella de nuestro país, por así decirlo, Valeria Massa. El hijo de Valeria Massa, lamentablemente atacado de manera insólita e injustificada, lo veíamos en los videos, el chico no hizo nada, y sin embargo recibe semejante agresión. En este momento continúan prófugos estos agresores, delincuentes realmente, porque vos fijate cómo dejan a este chico que en realidad estaba caminando, o sea, lo dejan casi noqueado en una situación muy complicada. Una golpiza que terminó de esta forma, con un chico con la mandíbula fracturada, con una operación programada. Tenemos que agradecer que solamente fue eso, pero una situación lamentable y traumática. Y le Ahora, dieron- ¿por qué? Le Uno se dieron, pregunta le por dieron qué. el motivo, ¿no? Te pegamos por tincho. La realidad es que no hay nunca un motivo que argumente o justifique la violencia. No, más Punto bien, aparte. pero eso es lo que le dicen. Pero- Te pegamos por tincho. Es inexplicable porque no pareciera ser que él haya amedrentado, no hubo una situación de exceso de alcohol en donde uno empuja al otro, que son las lamentables situaciones, Eddie, que estamos nosotros acostumbrados a dar como episodios de violencia en la juventud y en la noche. ¿Qué pasó en Rosario, Joana, y por qué lo agreden diciéndole, como le dijeron que acaba de decir mi compañero Eddie, sos un tincho? Marcela, Eddie, muy buenas tardes para todos. Así es, estamos ubicados enfrente del boliche en donde salía esa noche Tiziano junto a su hermano Benicio. Decimos salía porque ellos no habían venido a bailar aquí, sino que venían a buscar a dos compañeras que se habían cruzado aquí en Rosario, salían precisamente de esta puerta y se estaban retirando del boliche cuando al cruzar la calle se cruzan con estos agresores sin mediar palabra, no habían intercambiado conversación adentro del boliche porque ellos no habían estado en el mismo boliche, sin mediar palabra simplemente le dijeron tincho y en ese momento fue como Germán se ve en el Pugnaloni. video muy claramente cuando dos agresores le efectuaron estas dos piñas que terminaron generándole un desplazamiento y una fractura de la mandíbula. Y estamos con el abogado de la familia, Germán Pugnaloni, quien, por supuesto, hay detalles porque ya pasaron varias horas desde este hecho. Estamos hablando que fue el sábado, el domingo a la madrugada, a las 5:10 de la mañana, cuando ya terminaba el boliche. Y aparentemente se ha avanzado en la investigación. Germán, muy buenas tardes, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? No, por favor. Sí, aparentemente está avanzando la investigación. Todavía no hay certeza de la identificación de estas personas ni de detenciones, pero se ha avanzado en algunas líneas que tienen que ver con el círculo de contactos, personas con las cuales hablaron y se contactaron acá mismo en el lugar del hecho y que podrían estar acercando a la identidad de estas personas. Germán, acá, buenas tardes. Acá escuchamos esta razón de la sin razón que le dan los agresores a este chico, diciéndole, te pegamos por tincho. ¿Esto fue así? ¿Cómo fue ese relato? ¿Le dieron una motivación casi clasista o no sé, racial, racista al revés? ¿Cómo fue esto? Sí, no fue exactamente en esos términos, sino que le dicen tincho como para que se dé vuelta o lo llaman por ese nombre, apodo. Y ahí es cuando él se da vuelta y ahí lo golpean. O sea, Pero no voy a fue hacer así un tan punto concretamente acá. Que hayan Germán, dicho que esa era la razón, ¿no? Tincho, yo, perdón, digo, y no
para todo el público que nos ve, a mí me pasó hoy que no sabía, cuando leí la noticia, digo, ¿qué significa? ¿Es un apodo? No sé, Tincho, le digo yo a los Martín que conozco. No, resulta ser que es una palabra, un adjetivo despectivo con el cual, de manera racista, los chicos más jóvenes hoy denominan a aquellos que tienen una situación económica mejor, acaudalada, o están en una posición de una clase media alta. Como cheto aún más despectivo, digamos. Todavía más grosero, claro. Tincho y milipili para las mujeres. Bien, frente a esta agresión, Germán, vos decís que él se dio vuelta. Sí. Bueno, en realidad es casi en el mismo momento, ¿no? Le dice Tincho, él gira la cabeza y ahí le dan la primera trompada en la mandíbula y luego le viene otra trompada más de parte del otro agresor, ahí donde se produce el ataque. Sí, claramente puede que sea un gesto discriminatorio, es una barbaridad, ¿no? Encasillar a la gente de esa manera y que se ejerza violencia y que se lleve adelante un acto de esta naturaleza, de esta injusticia. Y ¿no? ponemos el foco acá porque digo, si está empezando a haber alguna situación de xenofobia en nuestros jóvenes, vale la pena que los medios nos ocupemos de esto. Recién, Joana, decías otra expresión que no la escuché nunca. ¿Mini qué? Milipili. ¿Qué es eso? Milipili. Milipili y Tincho hace referencia precisamente a jóvenes de clase alta, que los Tinchos, como le dicen, son quienes juegan al rugby y las Milipili son las jugadoras de hockey. Para decir un genérico, para referirse a gente de clase alta, Tincho para los hombres y Milipili para las mujeres. Horrible, ¿eh? Despreciamos cualquier expresión de este tipo, lo que sí tratamos de entender, porque mucha gente que, por ejemplo, como yo, que no sabía qué era lo que sucedía, qué significa esto, estamos buscando una explicación de lo que está siendo un vocabulario de moda con rasgos, insisto, de xenofobia. Ahora, volviendo al contexto de lo sucedido, Germán, te pregunto, ¿él con quién estaba? ¿Él salía de un boliche? ¿A qué hora fue? ¿Nos podés dar algún detalle más de lo sucedido? Sí, él estaba con su hermano, con Benicio, que tiene 17 años. No estaba precisamente en esta disco en la que estamos ahora. En realidad él estaba en una disco, había ido a una disco cercana, cerca de un shopping que hay acá en Rosario, y se habían venido hasta la puerta de esta disco a buscar unas amigas con las que habían concretado un encuentro, habían hecho un contacto, ya se conocían y se contactaron por redes sociales para encontrarse. Llegaron a buscarla, se encontraron con el boliche que ya cerraba, que le decían que la boletería no estaba habilitada, tuvieron ese intercambio breve en la puerta de la disco y esperaron unos minutos a que salgan estas amigas, se iban caminando al vehículo de una de las chicas y ahí fue cuando, bueno, le hacen esta especie de rodeo, se le meten en el camino y lo golpean casi sin mediar palabra, ¿no? Solamente la única palabra que me dio fue esta que decimos. Ahora, Germán, estamos ante una situación de algún modo novedosa, no sé cuán frecuente es, y vos como abogado tendrás más experiencia. Estamos hablando de xenofobia, estamos hablando de racismo, pero yo lo que interpreto es que acá hay una xenofobia, un racismo casi al revés de como habitualmente se presenta, ¿no? Porque es una discriminación del que tiene más. Sí, no sé, la verdad que yo no le daría entidad a eso, me parece que es lo mismo, me parece que está mal en cualquiera de las instancias, en cualquiera de las situaciones. No, que está mal está claro. Y acá están las consecuencias, ¿no? Que está mal está claro. El tema es tratar de entender fenómenos, porque si nosotros estamos ante un fenómeno de agresividad de los que tiene una connotación clasista en una localidad como Rosario, que podría ser tranquilamente cualquier zona del Gran Buenos Aires, donde los niveles de pobreza y de violencia son grandes, podríamos estar ante fenómenos, por supuesto, repudiables, pero por lo menos a mi juicio y en mi memoria novedosos. Martín. Sí, doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. En las imágenes se ve un patrullero o un auto de control del municipio que tiene sirenas. Le quiero consultar si las personas de ese patrullero actuaron frente a esta agresión porque se lo ve a menos de 2 metros, o si algunas de las personas que estaban con Tiziano o algunas otras personas le advirtieron a la policía de esta situación, porque la lógica es que los hayan detenido en ese momento. Sí, claro, así fue. Bueno, si los hubiesen detenido en ese momento no estaríamos hoy tratando de buscar a los responsables y todavía con un hecho impune y sin identificación de los que fueron responsables de esta violenta golpiza, ¿no? Total. En realidad sí, ese móvil estaba ahí, era un móvil de control de la municipalidad, sí.
Yo lo que te quiero preguntar como abogado es si alguna vez, por lo menos en el corto plazo, vos tuviste un episodio de semejante nivel de violencia. Estamos lamentablemente ya acostumbrándonos a que Rosario nos tenga con estas noticias en donde solo vemos delincuencia, donde solo vemos malas noticias, en donde vemos una escalada de violencia total. Y si esto está penetrando en los chicos más jóvenes, me parece que también hay que poner una luz de alerta mayor. Te pregunto esto como abogado, Sí. ¿te había tocado en una situación así? A ver, en lo personal trabajé en casos del estilo y han ocurrido últimamente casos del estilo en Rosario. Yo en lo personal no soy sociólogo, no podía analizar el efecto que se está provocando en la sociedad. Lo que sí sé que es que técnicamente me corresponde a mí como abogado analizar si hay un componente de discriminación o de odio que sea el móvil o que provoque la agresión, porque eso agrava el hecho y merece una pena mucho más agravada que la de las lesiones graves, que es la que correspondería en este caso, que llegaría hasta los 6 años de prisión. Pero si hay un componente que haya agravado esta situación, bueno, se confluirá esa figura o agravará la conducta. Absolutamente. Toda nuestra solidaridad con Ede y nuestro equipo para esta familia que está pasando este mal momento y para este chico que mañana tiene una operación, evidentemente podemos decir sin riesgo mayor que una situación de una fractura, ¿no? Estamos en condiciones de decir que quedó en esto a nivel físico, Germán. Sí, en principio sí, es la fractura de mandíbula que será operada en el día de mañana. Esperemos que sea bueno, que tenga una recuperación dentro de las recuperaciones que tiene este tipo de lesiones lo más pronta posible, porque son lesiones que por sí tienen una recuperación lenta. Perfecto, muchísimas así que, gracias. esperamos Muchísimas que el gracias a los resultado dos. sea favorable. Gracias. Gracias. Ronda de noticias. Martín Angulo. Bueno, ayer contábamos que el affair YPF Culfas Cristina Gasoducto Kirchner tuvo su capítulo judicial que hoy sumó novedades muy importantes, no solo para la causa, sino para la política. Este viernes a las 10 de la mañana en los tribunales de Comodoro Pi tiene que presentarse a declarar el ahora ex ministro de Producción Matías Culfas. El juez Rafecas y el fiscal Carlos Stornelli lo citaron a Culfas a declarar como testigo este viernes a las 10 de la mañana. Esto tiene, creo, algunas implicancias interesantes de analizar. La primera, al ser citado como testigo, por lo menos en esta instancia, la justicia cree que Culfas no estuvo involucrado en la maniobra que se investiga, que es una presunta licitación amañada entre el gobierno nacional y la empresa Techin para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. El segundo punto es que Matías Culfas, que ratificó sus dichos de que esta licitación estaba a cargo de funcionarios que respondían a Cristina Kirchner, lo va a poder ratificar en la justicia y seguramente le van a preguntar mucho más respecto de esta situación y hay que ver hasta dónde llega Culfas por lo que sabe o por lo que eventualmente pueda llegar a decir, por todas las implicancias políticas que esto tiene. Lo decíamos ayer, es la primera vez que la interna del gobierno llega a los tribunales de Comodoro Pi. Y rápido, porque el viernes a las 10 de la mañana, digo, Total. la rapidez que marcábamos ayer, Eddie, con que una situación de la política que es ni más ni menos que la fractura interna de la coalición gobernante termina en una situación donde dirime la justicia. Totalmente. Después vamos a seguir con el tema porque hay más personajes que están involucrados. Hoy habló Paolo Roca en la convención de AEA, de la mayor asociación de empresarios argentinos. Habla poco, no aparece, después lo vas a ver porque no tenés mucha ocasión de verlo en los medios de comunicación. Así que esto es una caja de Pandora que recién se acaba de abrir. Vamos a ver cómo sigue. Estela Garnica, gracias por sumarte al equipo. Gracias. Hoy sabemos que Rosario Ayerdi estaba viajando a la Cumbre de las Américas. Esperemos ¿no? vuelva pronto, Rosario. Pero Estela, te agradecemos por estar acá y los invito siempre a participar de A24.com siguiendo la pluma de Estela, que tiene siempre esa mirada de lo que pasa dentro del gobierno y hoy de lo que pasó en casa de gobierno, porque ni la ni data menos. Día del Estela periodista. que no da puntada sin hilo en A24.com. Día del periodista. ¿Qué pensás que pasó, Edi? En Día del periodista de Casa Rosada. ¿Brindis? Brindis. ¿Qué pasó con Alberto hoy? Brindis con el presidente, con la vocera, con el jefe de gabinete, Juan Mansur. El presidente habló ante todos los periodistas acreditados y manifestó su malestar por la actitud que tomó el exministro Culfas y explicó por qué le pidió la renuncia. Justamente dijo, no coincido con lo que piensa Matías, es mi amigo, estoy dolorido, no va a ir a ningún otro cargo como especulaban algunos, una embajada,
por este hecho de tener esta amistad. Realmente hay mucho malestar en Casa Rosada por las denuncias que dejó entrever Matías Culfas en su carta, una extensa carta de 14 páginas, donde además de explicar la renuncia, vuelve a insistir con ese off the record, con lo que trascendió, que generó las críticas de la vicepresidenta Cristina Kirchner. ¿Qué dicen en el gobierno? En el gobierno, en off, ya que hablamos de off, decían... En off por WhatsApp. ¿Qué aroma que Alberto sabía de esta renuncia? Él dice que no, porque de hecho hoy se despegó diciendo que no le gustó, pero hay quienes tienen una mirada cada vez más pesimista o negativa sobre el presidente, y estoy hablando de la coalición gobernante, que decían, ¿no será que Alberto le dio el visto bueno para que salga con semejante texto? Bueno, eso pensamos los que estudiamos a Maquiavelo en el momento, ¿no? Hoy el presidente dijo, no coincido con lo que dijo Matías Culfas, no es un acercamiento, no es una decisión que tomo por presiones de Cristina, es una decisión que tomo yo porque los funcionarios tenemos que hablar directamente, no en off the record. Alberto Fernández, cuando fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner, hacía off the record, todos los funcionarios hacen off the record. Eso es una práctica muy habitual en política, justamente cuando algunas cosas no son oficiales, algunas decisiones no son oficiales. De Alberto Fernández, de casualidad entraba Néstor Kirchner, ¿no? Y decía, hola, ¿cómo estás? Exactamente. Quedaba ahí, abría la puerta, aparecía. Como presidente, aparecía el entonces ha dado presidente. entrevistas en Off the Record, Alberto Fernández, vamos. Hubo una época Como que presidente. existía el no-off, ¿no? Yo me acuerdo los principales editorialistas de los grandes diarios escribían los domingos panoramas que eran como entrevistas que nunca habían sido otorgadas como tales. Ahora, Estela, déjame que te haga una pregunta, porque por lo que vos me estás diciendo, me ratoneo mucho más con lo que puede llegar a decir Matías Culfas el viernes, y si en las palabras de él o mayores detalles que pueda aportar ya en la justicia, pueda haber un capítulo 2 de este presumible guiño de Alberto Fernández. Justamente hay preocupación en Casa Rosada, no solo de Alberto, sino de otros funcionarios, incluso de Daniel Scioli, que es el reemplazante designado, que va a asumir el lunes en Casa Rosada en un acto, una jura ante el presidente. ¿Por qué? Por este llamado de la justicia que comentaba recién Martín. Va a llegar Scioli, va a tener que dar explicaciones él, va a tener que hacer una auditoría, va a enfrentarse a posibles allanamientos de la justicia en el marco de una investigación en la que nadie se imaginaba que iba a terminar. El clásico, el lugar común del dominó, ¿no? Tiraste una ficha, pero empieza a mover otras, y un engranaje que sabes dónde empezó, pero no sabes dónde termina. Pero en la además, Argentina los temas judiciales pueden durar décadas enteras o más, pero políticamente te tienen en tensión todo el tiempo, ¿no? Yo lo que decía es que lo que vamos a conocer, el veredicto, yo te aposté una década ayer. Eso yo te aposté una década. Mira, la última vez que tuvimos en discusión caño sin costura, gasoducto, fue el caso Skanska, y ya lleva 14. 2006 fue Skanska, ¿no? 2006. 14, 13, 12. ¿Cuántos son? Son más de 15 2006 años. a 2022. Más de 15. 16 años, más de 15. Caso Skanska. Y lo que vino posteriormente, la renuncia de Roberto Lavagna al Ministerio de Economía, diciendo que he visto una cartelización de la obra pública en la Argentina. Que y quedó en la nada, la realidad también, las investigaciones de cartelización, pero lo que yo decía es que lo que sí vamos a saber, y muy muy pronto, por eso me llamó la atención la velocidad, es lo que él va a declarar en la justicia. Que seguramente no sea ni más ni menos que lo que dijo Non, porque él en esta carta es preciso, ¿no? Es que vos seguramente a Culfas, que públicamente no dio de manera directa sospechas de irregularidades o delitos en la licitación, seguramente le van a preguntar sobre esto, concretamente, si tiene algo para aportar. Detalles. Exactamente, y hay que ver qué es lo que dice Culfas en ese momento. Y si solamente ratifica lo que dijo Estela o Martín, ¿qué pasa? Nada. Políticamente, el presidente está preocupado, además de la parte judicial, por lo que diga Cristina y por lo que diga la otra parte. El tema es esta tregua, mini tregua que habían sellado el viernes en el acto en Tecnópolis. Qué mini, ¿no? Mini tregua que duró extra horas. Yo el viernes, cuando cruzando información uno quería saber si iban a hablar, si iban a hablar juntos, el presidente llevaba un texto en varias hojas escrito. Y se sentó y él mismo reconoció que no lo iba a leer, no leyó nada de lo que tenía preparado después de haber escuchado a Cristina. Con lo cual, eso nos da una pauta de que se sorprendió de estas expresiones públicas de la presidenta cuando ella apunta a esto de la lapicera y a la resolución, básicamente, de una empresa que, según su mirada,
se hace de dólares en un momento de escasez de divisas de manera innecesaria cuando puede producir aquí lo que importa y por eso utiliza divisas, lo importa de Brasil. Palabras más, palabras menos, en un ratito vamos a escuchar lo que dice el titular de esta empresa, Paolo Roca, ¿no? Estamos hablando de la empresa Techint. Pero que ahí después también Martín tiene información de qué es lo que va a pasar y qué se va a esperar en tribunales, ¿no, Martín? Con respecto a Paolo Roca. Sí, porque además después vamos sobre la situación de Paolo Roca y vamos a hablar de un testigo también convocado por la justicia del que se habla poco, se lo conoce mucho menos, y podría llegar a ser más importante que Matías Culfas. ¿Más importante en esta causa? Para la causa y por lo que podría llegar a decir... ¿Es funcionario? No. Apa. No es funcionario, pero lo que puede llegar a contar... Tiene un tapado en la manga, Martín Angulo. Esto préstenle atención porque no es un personaje, pero ¿viste esos personajes que no son conocidos, pero enigmático. Son los que movieron la manivela? Bueno. ¿Por qué decís que es clave? ¿Que tiene información? Estuvo en un lugar vinculado al gasoducto Kirchner, que no estuvo nadie, que lo conoce como pocos, que hace una semana le pasó algo que para la causa puede ser clave. Mucho más... ¿Le pasó algo? Le pasó algo. Sí. Estela hace así con los ojos, me parece que Estela... Cuando me mete esta rosca de misterio me mata, me vuelve loco. Yo no sé, ya me perdí, No Hubo una tendrás renuncia mucho la semana palacio pasada. de tribunales vos, ¿no? Porque me contás la novela de una manera que falta que venga alguien por atrás de la cortina y te clave la puñalada. Bueno, eso además sí, pero en este caso no. ¿Está vinculado a una renuncia, como dice Estela? Correcto lo que dice Estela. Apa. Sí, está vinculado a una denuncia. Ahora vamos orientándonos. Bueno, en un ratito entonces nada más vamos a estar hablando de este tema que es un enigmático. ¿Viste? Nosotros tratamos de estas noticias que tanto te amargan, darle una vuelta por lo menos para que te entretengas. Vamos con una internacional, con Dari. Sí, el que no está muy entretenido es Dmitry Medvedev, que fue durante muchos años el número 2 de Vladimir Putin. Hoy es el número 2 en el Consejo de Seguridad, que es el organismo que está a cargo un poco de todo el sistema del aparato de seguridad rusa. Y escuchá lo que dijo Medvedev. Dijo, los odio, quiero que desaparezcan, son unos bastardos. Así se refirió a los enemigos de Rusia, sin precisar bien quiénes, pero esa es la terminología que hoy está utilizando uno de los hombres más cercanos a Vladimir Putin a través de un canal de comunicación muy utilizado en la guerra. Te diría el principal canal de comunicación utilizado en la guerra, tanto por Rusia como por Ucrania, que es Telegram. Hoy toda la información sensible de uno y del otro lado circula por Telegram. Medvedev tiene un canal, Medvedev que fue presidente de Rusia entre 2008 y 2012. En el paréntesis de Putin. Exactamente. Que hasta 2020 era el primer ministro. Todo indicaba pensar que era el sucesor. Bueno, en 2020 empezó a tomar un poquito más de distancia. Y es como Putin la otra cara de Putin, el tipo. Lo relegó un poquitito más. Cuando hoy se habla de, bueno, y si Putin, con todas las especulaciones respecto de su salud, no pudiera continuar, nadie plantea hoy a Medvedev como sucesor, pero sigue siendo una pieza clave. Y esta es la terminología con la que hablo, insisto. Dijo, concretamente, me preguntan a menudo por qué soy tan crítico en Telegram con quienes critican a Rusia. Bueno, la respuesta es que los odio. Son unos bastardos, son unos degenerados. Desean la muerte de Rusia. Pero mientras siga con vida, haré todo lo posible para que desaparezcan. Este es hoy el tono, diría, que viene de Rusia y que muestra el contexto en el que está hoy la guerra, muy, te diría, estancada en el este, pero con avances que está teniendo Rusia y sin ninguna perspectiva de superación, de diálogo, de encuentro. Digo, este es un clima de odio mutuo y recíproco que va creciendo, con una Rusia que no va a ceder. Ahora, Dari, para cerrar este informe tan pormenorizado que haces de este número 2, el brazo armado de Putin, definámoslo periodísticamente para que quede claro quién es este hombre. Cuando habla de odia a estos enemigos de Rusia, ¿qué es la OTAN? La sensación es que está hablando... ¿Hay un mensaje interno? No, la sensación es que está hablando de Ucrania, que está hablando de Occidente. Y en algún punto el discurso oficial es que Ucrania en este caso está siendo utilizada, manipulada por Estados Unidos y sus aliados occidentales, con lo cual está hablando de ello. Pregunto porque no le están poniendo un punto final al conflicto. Todo lo contrario. Le están echando más leña al fuego. Lo que está planteando es un conflicto existencial. Este es un conflicto existencial del que Rusia no hay manera de que termine. No parece haber manera de que termine, a menos que haya, por parte de Ucrania, que sigue siendo la parte más débil, una decisión muy fuerte de cierta rendición, de decir, bueno,
nos vamos, entregamos el 20% del hay algo territorio, que es lo que hoy tiene Rusia. Me de parece Ucrania. que no es menor y que también tenemos que atender, ¿eh? Como en cada guerra, el discurso del odio, de la xenofobia, del odio de razas, ahora de nacionalidades. Atención con eso porque tampoco lo podemos naturalizar. Está muy Se presente. desprende de las guerras y esta no es ajena. Bueno, vamos a hablar de información económica. Te muestro el número del día. 37%. Este es el aumento de la canasta básica de alimentos. Agarrás una canasta básica de alimentos hoy, la contabilizás y eso es lo que hizo el ISEPSI, que es el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Tomó ese seguimiento de esta canasta en los 5 meses del año y 37% es lo que arrojó el aumento cuando finalmente totalizás el final de mayo. ¿Qué significa esto básicamente? Que en mayo tuviste una inflación de alimentos del 4,2% según este instituto y en 5 meses así sumás 37. ¿Cuánto cuesta hoy hacerte de los alimentos indispensables para una familia tipo, lo que es la llamada canasta básica alimentaria? Solo alimentos, 43.592 pesos. 43.593 pesos para hacerte de 57 productos. Realmente es irrisorio. ¿Sabes por qué te pongo el foco en esto? Porque este es un número totalmente tóxico para una inflación en Argentina, una inflación para un país como el nuestro que ya lleva muchos periodos inflacionarios. En un año. Hace 3 años hubiésemos estado muy preocupados si lográbamos esa información de inflación de alimentos en un año. Esta información es solo de 5 meses. Son datos que vamos tomando para que veas que no nos quedamos solo con consultoras privadas. ¿Qué quiero decirte con este número? Para comprar esos alimentos en diciembre necesitabas 31.490 pesos. Por eso, ese era el eje que se tomaba para fijar, por ejemplo, el salario mínimo vital y móvil. Y esto te lo ligo a lo que vas a ver en los próximos días en la calle. Más reclamos, más tensión social. ¿Sabes por qué? Porque si 37% es lo que aumentó en lo que va del año el costo para poder alimentar a una familia, ¿qué pasa si yo te digo, con lo que le cuesta al Estado poder solventarlo, que la asignación universal por hijo en el mismo periodo aumentó un 12%? Y estamos algo desfasados. Que el salario mínimo vital y móvil, incluso con esta aceleración que tuvo en las cuotas, que no estaban previstas, finalmente en 5 meses subió un 22%. Me quedo corta, No estoy cubriendo la inflación de alimentos. Eso es lo que te quiero mostrar. Y lo que vas a ver en los próximos días son reclamos de este estilo. Por eso no es un número frío nada más. Simplemente es comparar. No te quedes con los valores absolutos. Vos vas a ver que se acelera la suba del salario mínimo vital y móvil, que vos tenés incluso la inyección de tu paritaria y sin embargo esas cuotas no alcanzan para alcanzar esta corrida finalmente que tenemos de precios en el sector alimentario. Este es el foco de conflicto que vas a ver en los próximos meses. Ahora, no sé si tenemos la otra, Cari, que yo quiero mostrarles también. ¿Cómo queda finalmente compuesta? Fíjate lo loco que es vivir en un país como el nuestro. Vamos a lo que es año tras año. A veces aburre, pero no está mal reflexionar. Yo te estoy hablando de un grupo de alimentos básicos. Los productos de alimentos de almacén. De mayo a mayo, tuvieron una suba de casi el 70%. Por eso cuando escuchamos al CEO o al presidente de la Anónima decir, bueno, remarcamos. Claro que sí. Mirá, almacén, 70%. Verdulería, en un año, 48,5%. Háblame de estacionalidad. Carnicería, 62% en un año. Estamos teniendo números que son muy complicados de empatar con cualquier paritaria. Y esto encima, lo peor de todo que te quiero comentar, es que esto es hasta mayo, pero ya emprendimos junio. ¿Qué avisora junio según las proyecciones de los privados hoy? Una inflación que también estaría rondando el 5%. Hablo de inflación general. ¿Por qué podemos saber esto desde ahora? ¿Es que son gurús que tienen la bola mágica, la mueven y saben y pueden proyectar? No, porque ya tenemos establecido que va a haber aumento de servicios, aumento de prepagas que venían retrasadas, cuotas de paritarias que también es justo empiezan a entrar ahora y el empresario dice la verdad que si yo no tengo cómo solventarlo, remarco precios. Por eso escuchas empresarios que sinceramente dicen, y sí, tenemos que remarcar. La remarcación diaria o semanal termina en esto. Y una muy mala noticia que ayer un poco lo estábamos poniendo en foco con Eddie. Cuando veías ese faltante de gasoil. Y decíamos, ojo, no es solo el interior del país, no te quedes tranquilo en tu casa creyendo que es un problema de los pobres camioneros que trabajan y tienen que estar 8 horas para poder hacerse del combustible. Y en el interior del país nada más, no. Ya se proyecta Focus Market, hoy un informe, de la Asociación de Empresarios de Transporte Automotor de Cargas. El costo en mayo nada más de lo que es el traslado aumentó un 10%.
Es decir, que vas a tener una incidencia por la escasez de gasoil en la logística muy fuerte en el mes que viene si no hace algo rápido el gobierno para corregirlo. Ya está habiendo, de hecho, si 10% es lo que incrementó el costo del traslado. ¿Qué te quiero mostrar con esto? Que es justo que sigas reclamando por una paritaria, que tenga una apertura o una reconsideración por una inflación que se está yendo por encima de cualquier proyección privada. En 5 meses, insisto, 37% es lo que subió el costo de la canasta básica de alimentos. ¿Y cómo sigue la cosa? Y si seguimos con escasez de combustibles, con proyectados, y como venimos viendo, aumentos de servicios que aún así los empresarios dicen, sí, me diste un 30%, pero yo ya estoy pisando un 40% de inflación en este semestre, ¿cómo hago? Todo es muy complicado. Relevamiento de expectativa de mercado que está dando hoy, te diría en promedio, un 70% redondo de inflación para este año. Bueno, en lo que decís, Marcela, es la base, más allá de alguna intencionalidad política que puedan tener los convocantes que hoy fueron frente al Hotel Sheraton a protestar y a exigirle a los principales empresarios de la Argentina que hagan algo, que tengan una actitud como empresarios frente a la inflación. Veíamos hace un ratito al dueño de la Anónima, entrevistado por Ricardo Kirchbaum en este mismo evento, diciendo esto que vos planteabas, Marcela, de qué hacen ustedes con la inflación, y remarcamos los precios. Pero hubo otro capítulo en la misma cumbre empresaria de AEA en el Sheraton Hotel. Habló una de las personas que menos habla en la Argentina, es uno de los personajes más ricos del país, encabeza uno de los grupos económicos más importantes, que no es solo nacional, sino que ya es transnacional y está en el centro de la nueva tormenta política y judicial que se armó en la Argentina a partir de las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner el viernes en el centenario de YPF. Me refiero a Paolo Roca, el líder de Techint, que dijo esto sobre el escándalo que acaba de explotar. A nosotros, y lo que hizo con sentido común fue asignar a nosotros. No hubo ni hecho de corrupción, ni direccionamiento del pliego, ni nada por el estilo. En este caso, usted sabe, yo no puede ser que no simpatice con la parte de la ideología, pero respeto un enfoque técnico cuando lo reconozco como tal, y esto fue lo que se ha hecho. Ahí estaba, entonces, mírenlo, préstenle mucha atención. De este hombre se va a seguir hablando en las próximas semanas, los próximos meses, tal vez muy pronto, Martín Angulo. ¿Puedo aportar algo más que dijo? Porque, digamos, cuando alguien expresa algo con inteligencia hay que leer el metamensaje también. Esto es una frase nada más. Algo que también me llamó la atención de su exposición, recortamos para que no te aburras del otro lado, una fracción nada más, pero también dijo esto: la Argentina tiene no solo la oportunidad, sino también la responsabilidad de desarrollar sus recursos energéticos y agroindustriales para complementar y permitir a Occidente sustituir la provisión de energía y granos a Rusia. A ver, ¿qué están diciendo los empresarios hoy? Nosotros estamos haciendo nuestra parte. ¿Está el gobierno administrando lo que tiene que hacer por su parte de manera eficiente? Es un metamensaje. ¿Por qué? Porque lo que se está cuestionando, por ejemplo, es que falta gasoil. Se está cuestionando que no se hicieron las obras en el debido momento. Es una respuesta de metamensaje muy de círculo rojo para un empresario que, como bien remarcaba Cedi al comienzo del programa, habla poco. Sí, que lo ponen al gobierno como el Puchimbal donde están el origen de todos los males en el tema de la inflación. Y lo único que hacen es poner topes de precios, y acá estamos nosotros remarcándolos, pero no hacen las obras que tienen que hacer, y cuando se hacen las obras, obviamente son los empresarios que están en carrera para el tema. Pero una vez más, Martín Angulo, estamos hablando de sospechas en una causa de obra pública que tiene que ver con gasoductos. Otra vez está Techint metida en el medio. ¿Aparecerá Paolo Roca por tribunales? Hay que esperar, en principio. Hoy preguntábamos, bueno, con esta declaración que hizo el empresario al mediodía en el Hotel Sheraton, ¿puede ser convocado inmediatamente por la justicia para que amplíe, para que aclare, para que aporte información? No, fue la respuesta. No por el momento. ¿Por qué no? Porque en esta etapa de la causa, en la que se busca prueba, en la que se busca documentación, se convoca a testigos. Son personas que puedan aportar información sobre el hecho que se está investigando. ¿Cuál es la situación de Paolo Roca? Hoy lo que la justicia investiga es si hubo irregularidades en el pliego de licitación que hizo el gobierno nacional para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Una de
una parte que gana esta licitación es la empresa Techin. Por lo tanto, la empresa Techin, en caso que se determine que hubo una irregularidad, podría estar involucrada. Y podría estar involucrado, eventualmente, Paolo Roca. Por eso, una posible citación judicial de él va a quedar para más adelante, y si se llega a dar, va a ser en calidad de acusado, a ver no como testigo. Si coinciden nuestras fuentes, te lo pregunto a vos porque es lo que me decían a mí hace un ratito desde Comodoro Pi. Casi que lo de Paolo Roca fue un alegato corporativo en su defensa, hecho en público, no en sede judicial, y ahora lo que hay que hacer es determinar con una investigación si está realmente comprometida la empresa y en ese caso sí citarlo. O sea que como testigo no le sirve de nada. No sirve como imputado o no nos sirve para nada. Exactamente. Por el momento, no. Judicialmente, digo. Judicialmente, claro, obviamente. Digo, a ver, hoy se juntó AEA, fue un día después de la salida de Culfas, con este conflicto político y judicial en el medio. Tal vez esperaba que Paolo Roca diga algo, tal vez esperaba inclusive que Paolo Roca salga a decir que no hubo ninguna irregularidad, ayuda a no solo el gobierno, sino también a Techin en este momento de la causa judicial. Pero quienes sí están empezando a ser convocados por la justicia, como decíamos, son los testigos. Son aquellas personas que el juez Rafecas, el fiscal Stornelli, entienden que en este primer momento de la causa pueden aportar información para la investigación. Ya contamos que el próximo viernes a las 10 de la mañana, de manera presencial, el exministro Matías Culfas va a tener se acabó el Zoom judicial. Ahora hay que ir. No se acabó, pero es una decisión que toma cada juez de cómo hace las audiencias. Hoy preguntaba y me dijeron, no, Rafecas lo citó de manera presencial. ¿Rafecas cita todo de manera presencial ahora o esto es que es muy vistoso? Y ahí habría que preguntar dependiendo las causas. En esta prefirió citarlo de manera presencial. Viernes 10 de la mañana en Comodoro Pi, quienes cubrimos Comodoro Pi decimos que va a tener que subir las escalinatas de los tribunales Matías Culfas. Sí, la verdad que en lo que va del gobierno... Repitamos el contexto político que dábamos ayer. A mi juicio, por el entendimiento que yo tengo, Daniel Rafecas es un juez prolijo, correcto, de poca exposición, mediática, pero políticamente es alguien muy cercano al presidente Alberto Fernández, es su candidato a ser el jefe de fiscales en el país. Claro. El fiscal de la causa es Carlos Stornelli, para ponerle un término político, el preferido del macrismo en toda la performance de la investigación de la presunta corrupción del kirchnerismo, ¿no? Fue el fiscal de Escanca. Fue el fiscal de Escanca. Fue el gran tema sacaste. Digo, un día vamos a hacer un libro con Escanca. Porque, no, porque vos fijate cómo terminó el caso, cómo se desactivó la primera parte del caso Escanca. Se va Guillermo Montenegro a ser jefe de... Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y se va Carlos Stornelli, el fiscal, a ser ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. El caso se queda sin juez y sin fiscal en el mismo mes de diciembre de ese año donde Mauricio Macri y Daniel Scioli ganaron las elecciones en cada uno de los distritos. Además de Culfas... yo pregunto aquí, ¿no? Perdón, yo sé que a veces parece algo técnico, pero supongamos que todos van a declarar y supongamos que terminan llegando a la conclusión de que, digamos, lo que se podía fabricar en Argentina no se hizo en Argentina en ese momento porque había que resolver pronto la provisión del material que esta única empresa puede proveer según licitación a mejor precio y de la descripción que había que hacerlo sí o sí para tenerlo rápido había que importarlo. ¿Por qué no se podía montar una línea, supongamos, de fabricación para hacer esa característica de elementos en Argentina? Lo digo así para no entrar en lo técnico, porque tiene que ver con los centímetros. Bueno, supongamos que esto fue así. Sí. Y quedan a nada. Obvio. Vamos a estar 10 años hasta que digan esto, es que básicamente. Porque a Roca se lo ve muy tranquilo. Vos acá después tenés que diferenciar el barullo político que generó todo esto de lo que después realmente te podés llegar a encontrar, ¿no? Esto pasa en muchas causas judiciales, de que tienen gran repercusión porque va la oposición o el oficialismo, hace una denuncia, el fiscal imputa, abre la investigación y después determinás que fehacientemente no hay nada. Estela, justamente hoy el presidente hablaba de esto. El mensaje que nos dio a los periodistas es: yo estoy tranquilo con el resto de los funcionarios. Entonces se le preguntó, ¿miente Matías Culfas, presidente? Yo no voy a responder. El caso está investigándose por un juez. El juez decidirá. Esa fue la respuesta hoy de Alberto Fernández. Eso es lo que yo planteaba al principio de lo que dijo el presidente y lo que no dijo el presidente, ¿no? Martín, nos seguís debiendo este personaje tapado del caso
de los caños del gasoducto Néstor Kirchner. Marcela, vos. Tenemos que hablar de combustible una vez más y decíamos, nos preguntábamos con Cari, nuestra productora, esta situación que tenemos de faltante de gasoil, si realmente deviene de la suba de commodities y la escasez que hay producto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces quiere decir que en todos los países del mundo vemos a los camiones que necesitan trasladar mercadería, como vimos anoche, esperando 13 horas o 8, dependiendo de la provincia, para poder cargar un poquito de gasoil. Bueno, vamos a ver qué pasa en los Estados Unidos, en donde también están teniendo inflación y donde hay inflación en combustible. Y aquí entra en escena nuestro querido, nuestro amado Adri Sack. Feliz día del periodista para uno de nuestros cronistas estrella de A24. Te veo ahí y veo que me parece, ya viéndote con el cinturón puesto, vas en primera persona a ver qué es lo que sucede, ¿no? En el surtidor. ¿Qué tal? Muy buen día del periodista para vos, Marce, para Eddie, para Martín, para Rosario, para todo el equipo hermoso que tienen ahí en PQS. Yo, más que, en realidad, más que averiguar el precio de la nafta, voy hacia una reivindicación personal, porque la otra vez no estaba Eddie ese día, fuimos a cargar nafta, te cuento a vos, Eddie, y me acusaron de no haber pagado, porque no se entendió la metodología. Escuchame, Darío, vos también. No pagó. ¿No pagó? No pagó. Hizo así. Yo te cuento, Eddie, lo que pasó. Me traicionaron. El tape, hay que poner el tape. Vamos a poner después el archivo. Resulta ser que él paró, se bajó, estábamos pi, charlando. Me contaron, ¿sabés cuál es el problema? Pasó una tarjeta, otra, te le rebotaba toda la tarjeta, agarró y se subió al auto y se fue. Y se fue. ¿Sabés cuál es el problema? Me contaron. Les creí. ¿Viste? Claro. La pericia no está, que la pericia es saber si finalmente habías cargado o no, o si, porque saliste corriendo, eso nos llamó la atención. Bueno, dale, reivindicate en este momento en público. Ahora, le voy a explicar qué es lo que pasó. Vamos a ver. Puede fallar, como vos decías. Vamos en viajes en lo inesperado. Cámara 1 me tienen acá, cámara 2, vamos, es la cámara del conductor, digamos, que va mostrando cómo vamos. Recién estuve esquivando changuitos. Esto se mueve. Uy, sí, para que tenemos un auto de frente, la dejamos pasar. No para ese choques, señor. por favor. Cuidado. Ahí Hola, señor, ¿cómo le va? Sí, Déjeme pasar que estoy en vivo, dígale. Hola. Sí, en eso estamos, pero mucho no me creen. Bueno, mientras vamos hablando, estas demoras pasan en vivo. ¿Dónde estás? ¿Por qué estás en un supermercado? ¿Qué te mandó? ¿Te mandaron a hacer las compras? ¿Va a comprar un bidón? ¿Paraste a hacer la nota? No voy a comprar el galón, que se podría hacer también. Acá normalmente en los Estados Unidos, al lado de los supermercados, en muchos, hay estaciones de servicio. Esta es la de Costco. Costco es un mayorista, un mayo minorista, digamos. Acá tenemos un lomo de burro ahora, muy chiquitito. Me encanta, pero molesto. ¿sabes qué? Me encanta que con Adri es todo, aparte tanto lo llamamos, tantas veces sale al aire, que en realidad tenemos un reality de Adri Sack. Sí. Pero viste cómo saltó con el lomo de burro, ¿no? Era cierto, dijo la verdad. Para que sepa, ahí vamos. Parece la canción de Pipo Pescador. Bueno, vamos a comprobar acá a cuánto está el galón de nafta, y esta es subsidiada, pero no por el Estado, sino porque es un club de compras. Sepan disculparme ustedes, esta no es la cámara que tenía prevista. Sí, esto es vivo, tranquilo. A ver, ahí vamos. Esto es vivo, yo les digo igualmente, pero vamos a ir a cargar juntos. Acá tenemos el precio, me parece que lo están cambiando, a ver. Justo ahora. ¿Pero qué, ver, Buenos Aires eso, no? Justo ahora. Está $4.15 el galón. Está barato para el promedio nacional, pero es un escándalo. El promedio nacional es de 4,62. Ahora vamos a ir a cargar nafta. Llegamos acá, estoy en el surtidor 3 y vamos a ver qué podemos hacer. A ver si me acompañan. Vamos a ver si esto funciona bien, si tiene ganas, si quiere, si se le antoja. A ver. Acá apagamos el motor primero, que es lo que hay que hacer siempre. Contanos a los que jamás cargamos nafta y mucho menos en Estados Unidos, en litros, ¿cuánto equivale un galón? Un galón equivale a 3.8 litros de nafta. Digo, mientras se me acaba de atascar la manga en la puerta. Fantástico. A ver, quiero ver eso. Mostrámelo, a ver, ¿qué te pasó? No, ya la arranqué, Me encanta que no disimules nada. Es un reality, Adri, es un reality. ¿Cómo? A ver, vamos. Acá tenemos la nafta sin plomo, 87 octanos, 4,159, ¿no? 4,15, 4,16. Y la premium, 4,65. Ahora vamos a cargar, acá les voy a decir, y eso es lo que les estoy diciendo, como este es un club de compras con membresía,
vamos a poner la tarjeta de la membresía rápidamente, que es lo que hice la otra vez que no me entendieron. Un cajero. Ahí la invoco bien. Sí. Es una especie de cajero. El curro ¿ves? Que te dice, de la otra vez, sáquela digamos, rápido. A ver. Rápidamente. No será un canje Y ahora, esto, ¿no, Adri? lo que voy a hacer, me dice... Ahí va. No, ¿qué canje de queja? No sé lo que es esa palabra. Dice, por favor, inserte su tarjeta o apóyela, apoyamos de contacto. Y bueno, a ver si esta vez me dice que sí, la otra vez me dijo que no. Ahí va, sí, mirá. ahora sí, pueden aplaudir. Vamos, dice, Bien, había después de- fondos. vamos a No te la cargar gastaste la más toda. barata. Y te agarramos. No, cargá free. Cargá, tratalo bien al auto. Escuchá, se te va a quedar en la cuadra. Sí, Dari, claro. ¿con qué hay que cargarlo? Premium. Ahí va, ahí va. Claro. A ver, ¿cómo hago con una sola mano, no? A ver, espérate. Tú puedes. Ahí lo pongo. Magia. O sea, que estamos Tantas cosas se hacen con una sola mano. Estamos a $1.20 por Le ponemos litro. la Estamos a $1.20 por litro, más o menos. A $1.20. Un poquito más. A ver, ahí me Martín pongo. dice que te puede Cámara de guiar. acá, A ver, sepa. dale. Martín, Dicen guíalo. que- Sí, ahí está, muy bien. El auto está sucio porque me manejé 800 kilómetros el otro Eso día. es sucio. No te Sucio. justifiques. Eso no te es sucio. justifiques ¿Quiere que le no se limpio, ve mister? ¿Le sucio. limpio los vidrios, mister? Sí, eso también te lo podrían hacer, pero en esta, como justamente es de descuento, no lo hacen. Bueno, acá justamente fue una carga cortita, porque lo tenía casi lleno. Fíjate, gasté casi 3 galones, o sea, 3 por 4, 12 litros, y me costó 12,32. Ahí Esto va. antes me costaba $7. Esa es la gran diferencia, digamos. ¿Llenaste Y ahora, el bueno, tanque? terminó de cargar. No, Ahora les quiero mostrar. Sí, sí, ya estaba casi lleno, ¿ves? Ya está, hizo track, ¿ves? La trabita acá se levantó. Salió la Ya lo manijita, puedo la sacar. palanquita. Ya lo Está pongo acá. El gatillo. Viene el encargado, algo nos va a decir. No me dice nada, por suerte, el encargado. Y bueno, ya estamos. Ese es todo el procedimiento de pagar. Acá me pregunta, mirá. ¿Querés A charlar? ver, acá que les muestro. ¿Querés el recibo? Sí. ¿Sí o Sí, no? sí, No, sí, no, sí, no. Siempre para que- declaramos cae la fiscalmente FIFA, todo. claro. Ahora me dice, así lo ven, transparencia acá. ¿Me para mostrás la cargar. cantidad de Acá impuestos que sale. tiene? Adri, que me da curiosidad. A ver Pero si son ¿cómo no? tantos como acá. Mira, acá dice, a ver, producto regular 1232, acá no lo dice los impuestos, pero yo te voy a decir algo. Esta está más barata, te voy a mostrar un poquito, está más barata porque el gobernador de Georgia lo que hizo fue quitarle impuestos, pero si no, el promedio nacional, el promedio nacional está a 4,62, ahora 4,79 hoy, y acá está a 4,15. Espera, la ¿le sacaron 87 un impuesto octanos. para que sea más económica? ¿Eso dijiste? Sí, en el estado de Georgia. Estela, Sí, contame, vos que exactamente. estás en Pero la otros política, estados no. que hablas con los municipios, Sí. que hablas con los gobernadores. ¿En Argentina están pensando bajar impuestos al combustible para que sea menos oneroso para la gente con la inflación que hay? Ningún tipo de impuesto. Es al revés. Acá aumentan los impuestos, crean impuestos nuevos. Siempre la necesidad de financiar al Estado recae en el consumidor y en el Adri, consumidor final. Vos sabés Me que estás dando envidia, ¿eh? No, lo que hacen en otros países, por ejemplo, en No, Europa, porque- en España, el Estado te devuelve No un es en todos porcentaje, lados. 15% aproximadamente de la carga. O sea, directamente subvenciona al consumidor, no a la petrolera, digamos, ni a la estación de servicio. Entonces vos pagás, En muchas tenés un monto, temporadas Uruguay lo ha hecho con los turistas Exactamente. argentinos y Y te brasileños devuelven para que un prefieran porcentaje. Uruguay para vacacionar. Bueno, Adri, lo que hacía un el poco más gobierno cara. era subsidiar Sí. el barril de petróleo a las productoras, eso sí. Claro. Bueno, pasa que eso no sé si desincentiva, estás eso escuchando. desincentiva ese problema. Ahora, vos Sí, decís, escucho. vos Sí, decís sí, que sí, subió, escucho, decime. en lo que gastaste 12, antes gastaba 7. ¿Ese antes cuándo es? Sí. ¿Desde cuándo Hace pasó 2 eso? años, cuando fue la pandemia, en la pandemia hubo un costo excesivamente bajo porque, bueno, digamos, no había demanda, ese era el gran tema. Ahora tenés poca oferta porque Rusia se retiró del mercado, lo retiraron del mercado, y China está con problemas de abastecimiento porque la mayoría viene de Rusia. Lo que sucedió fue que China estuvo en lockdown, o sea, estuvo con restricciones por la pandemia hace muy poquitito. Y de golpe abrió, sobre todo abrió las ciudades importantes de China, empezando por Shanghái, o Shanghái como le decimos en Argentina, y a partir de ahí explotó la demanda. Y con tan poca oferta, el petróleo, que es un commodity global, hizo que los precios se dispararan Pero, en todos lados. Adri, Esto afectó acá a tenemos los una Estados duda Unidos. acá. Sí. Yo no sé si vos ayer tuviste la posibilidad de vernos. Supongo que sí, que no tenés ningún mejor plan que ver para Sí. que sepas. Y no sé si habrás Por supuesto. visto las hasta 13 horas de demora que están
nuestros choferes de camiones en el interior del país, centro e interior del país, sufriendo para poder cargar. O sea, no hay gasoil. No es que el punto aquí es que solo es caro. El punto acá en Argentina es que no se encuentra. ¿Está pasando eso en Estados Unidos? No, escasez ha habido al principio en los estados del norte por un tema de distribución, pero eso lo solucionaron. Lo que es la provisión de gasoil, bueno, lo que sería el equivalente del diésel. El diésel sí se disparó el precio. No está en todas las estaciones de servicio y sí aumentó, pero también aumentó el precio del jornal para los camioneros, por ejemplo. O sea, es todo, todo compensa todo. En proporción el diésel aumentó más que la gasolina, que la nafta. Sí, en proporción aumentó más que la nafta. La nafta la tratan de controlar porque es, imagínense, un indicador claro, del índice de humor de la gente, ¿no? Fíjate que las últimas encuestas que hicieron ABC, Ipsos, indican que un 72% de la gente, una encuesta nacional, está absolutamente enojada con Biden, con la política económica y particularmente con la inflación. Ustedes imagínense, acá tienen un 8.3% interanual, que en Argentina seríamos Gardel, Lepera y los guitarristas. Adri, ¿no? tenemos una duda. Acá me está escribiendo mucha gente, tu fan club también. Le mandamos un saludo también a Sol Gerosi, la titular del fan club oficial de Adri, porque hay más de uno, pero la titular del verdadero. ¿A dónde estás yendo? Porque me encanta hacer la nota, pero te fuiste. Ya era la nota, habíamos pactado hasta cargar el combustible. ¿A dónde estás yendo ahora en vivo? ¿Te copaste? No, me voy al centrito. Vamos a pasear. ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos llevas con Eddie? ¿Desde dónde? Voy al centrito al que siempre vamos. A veces salgo acá para América, para 24. No, doy una vuelta. Está el teatro, es una manera feliz de hacer tu trabajo. ¿Nos llevas al corte, Adri, sin escalas? Vamos detrás tuyo. Sí, cómo no. En el asiento trasero. Son y nuestro habiendo chofer. pagado la nafta. Muy bien. Habiendo pagado la nafta. Bien, eso está bien. Eso está bien. Como es el buen ejemplo que hay que dar. Siempre hay que corregir los errores del pasado. Sí. Ahí volvemos, nos vamos con Adri. Exactamente. Información de último momento vinculado a fondos que se disputan ciudad y nación. Estela. Sí, Marcela, mañana miércoles a las 12 horas el Ministerio de Transporte de la Nación convocó a la Ciudad de Buenos Aires para seguir terminar de definir el traspaso de 32 líneas de colectivos federales a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Nación tomó la decisión de que el gobierno de la ciudad se haga cargo de subsidiar o de administrar esas líneas de colectivos. Son 32 que pasan del AMBA y la Ciudad de Buenos Aires, y la Nación va a dejar de percibir esos subsidios. Recordemos que esto se da en el marco de un anuncio oficial que hizo el gobierno que tiene que ver con tu bolsillo. Y ese anuncio tiene que ver con la proyección de cuánto va a aumentar el transporte. En principio se habló de un 40% para lo que es AMBA. Es lo que evalúan, un 40% con esta quita de subsidios aumentaría el boleto de colectivos desde el mes de julio. Pero ahora estamos hablando de aumento y estamos hablando de traspaso de jurisdicción. Exacto. O sea que estas 32 líneas pasarían a depender de transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Bueno, ya en su momento... No es algo que está acordado, perdón. Es no está lo que acordado, se va a discutir mañana. Nación no lo acepta. En su momento la ciudad ya había puesto, digamos, el alerta y decía que la realidad es que no había intención alguna por parte del gobierno de la ciudad de aumentar, pero que la quita de subsidios generaba una encrucijada, ¿no? Cómo reemplazar esos fondos que según la Ciudad de Buenos Aires son tan necesarios para que los porteños no paguen más. De por sí, si tenés suba de tarifas y además te quitan subsidios, atención, ojo que el aumento puede redundar en más. Como el toma la voz, dame la mí de la política termina influyendo en los bolsillos de todos nosotros, los que usan, en este caso, el transporte público. Cumbre de las Américas, Darío Misraji. A las 23 horas parte el vuelo que va a tener, obviamente, al presidente Alberto Fernández, al canciller Santiago Cafiero, va a estar la vocera, la portavoz, Gabriela Cerruti, y el agregado, ¿no? Sorpresa que se confirmó en las últimas 24 horas de Sergio Massa.
que va a estar presente. Claro. Finalmente en la ¿dijo que cumbre. sí? Exactamente. Sergio Massa va a estar presente. Es toda una situación política, Estela, que no teníamos en órbita después Es de un muy fin de interesante, yo semana. creo que te diría que es una de las, no sé si no es casi la noticia del cosa día. a ver es qué hace Massa durante la cumbre, Por ¿no? Cómo empezar, se va. mueve, ¿no? Perdón, por empezar va. Sí, ¿Por totalmente. qué digo esto, Dari? Y la miro a Estela también. Porque durante el fin de semana, como analizábamos ayer, la figura de Massa sobrevoló en función de estos cambios, apareció y se reunió con el presidente y decíamos que entre Scioli en escena con el volumen político que tiene, independientemente de que su cargo sea ministro de Producción, ¿es un problema o no para las ambiciones políticas de algunos que se encaminaban? ¿Por qué no Sergio Massa en 2023 de una interna fuerte donde lo tenga como candidato a presidente? Justamente hoy a la mañana recibió Alberto Fernández a Massa, estuvieron hablando en Olivos sobre estos cambios de gabinete. El presidente lo reconoció, que escucha la opinión muy atentamente de Sergio Massa, que es una persona que quiere consensuar cómo seguía el gobierno después de todo este barullo que se generó a partir del gasoducto Néstor Kirchner y de esta renuncia intempestiva de Culfas. El presidente consensuó con Massa la elección de Scioli para el Ministerio de Desarrollo Productivo, pero se hablaba de una posibilidad de Massa desembarcando en el gabinete. Eso nunca se llegó a confirmar y tampoco lo confirmaron oficialmente si hablaron de eso o no. Sí, es el Massa en un candidato de siempre que nunca superministerio de llega, ¿no? Economía. El candidato de siempre que nunca llega al gabinete. Exactamente. Por ahora, el presidente dijo no hay más cambios de gabinete. Guzmán, que era una posibilidad de un recambio con Massa. Lo respaldó ayer en ese acto. Ahora me quedo sigue con firme algo en su que cargo. apuntaba acá Dari, ¿no? Que es que va a hacer Massa allí. Una cosa es acompañar y otra cosa es tener agenda propia. Y cada vez que Massa pone un pie en los Estados Unidos, él tiene sus vínculos A ver, también con está fondos claro. de inversión, Exactamente. con empresarios. Que yo creo que sin dudas es dentro del gabinete, no forma parte del gabinete, dentro del gobierno, tomando toda la coalición, quien más contactado está a nivel exterior, digamos, quien más vínculos tiene específicamente en Estados Unidos, con el Departamento de Estado, mucho más vinculado que el propio Alberto Fernández, con lo cual no le va a faltar la posibilidad de hacer reuniones propias, pero claro, hay que ver, digamos, qué margen tiene para desmarcarse. Y después hay otro tema, digo, la verdad es que Alberto Fernández, el historial de cumbres de Alberto Fernández no es del todo favorable, digo, ha cometido muchas veces exabruptos, errores estratégicos, metidas de pata, por decirlo así. Digo, vamos a tener un Massa que por ahí se arriesga a quedar pegado muchas veces de este tipo de problemas discursivos que tiene el presidente. Veremos, digamos, si logra diferenciarse y hacer una colaborar agenda en un propia. frente externo que es delicado para el gobierno argentino, porque bueno, hay unos cuantos vaivenes en la línea de relación exterior de la Argentina, pero como lo decían acá, Sergio Massa es alguien que tiene su propia influencia, sus propias relaciones en los Estados Unidos. Clave, en la Como negociación con el Fondo Monetario. obviamente el embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello, y también Gustavo Vélez, que es parte del equipo íntimo del presidente. ¿Alguno más de estos amigos de los Estados Unidos están en la delegación para el viaje de la Cumbre de las Américas? Después, no, lo dijiste todo, está Vito Velo también, por supuesto, íntimo del Pero presidente. Vélez también está. Vélez Vélez también está. está, sí, Claro. sí, Vélez también está. O sea, Ese es básicamente está para el que panel, entienda ¿no? la gente, el staff completo de los que tienen mejores relaciones dentro del gobierno con los Estados Unidos. Absolutamente, sí, esa es la idea. Y veremos después este intento que va a tener el Alberto Fernández, que va a tener que representar de alguna manera a los que no están, ¿no? Esa es un poco la misión que le encomendaron López Obrador y Maduro. Veremos cómo lo hace. Bienvenido al señor Kandalaf. Hace su entrada estelar en Para que Sepa con una noticia malísima, pero yo le quiero dar la bienvenida así porque se lo merece. ¿Cómo nuestra estás, compañía. Marce? ¿Qué haces, Buenas Martín? tardes. ¿Todo bien? Un honor Hola, tenerte Eddie. aquí nuevamente. A ver, ¿qué es esto del falso traumatólogo? Ya Bueno. Argentina está desquiciada, lo venimos diciendo Sí. con Eddie hace rato. Sí, está desquiciada y empieza a ver como una especie de pandemia de falsos médicos que empiezan a descubrirse y que la justicia lo va descubriendo por la denuncia de los propios pacientes. Y en este caso, llevado te diría al paroxismo, porque estamos hablando de un hombre que atendía en la localidad de Martínez, en San Isidro, que no era traumatólogo, que tenía colgado en su oficina
títulos como si lo fuese, que eran falsificados, que inclusive tenía un sello con su nombre, Alejandro Ortiz, y una matrícula que había robado. Y por si fuera poco, tenía un canal de YouTube que se llamaba Doctor Alejandro Ortiz, donde él mostraba cómo atendía, cómo medicaba y cómo inyectaba pacientes. Ahora vamos a ver algunas de las imágenes porque realmente son increíbles, porque uno pensaría que si uno va a cometer un delito, lo trata de hacer lo más escondido posible. Este hombre tenía directamente un canal de YouTube en el cual mostraba cómo inyectaba pacientes. Un delirante. Un delirante, un delincuente, una persona peligrosa que ni siquiera había pasado por la puerta de la Facultad de Medicina. Porque hay otros casos donde al segundo o tercer año aparece un médico trucho. Este ni siquiera había empezado el primer año de la Facultad de Medicina. Pero Martín, ¿qué fue lo que pasó que llegan a tener denuncias y se puede empezar esta investigación? Bueno, este hombre aparentemente, acá estamos viendo uno de los títulos, ¿no? ¿Ves que dice el doctor Alejandro Ortiz? Diploma de la ministra de Educación y Ciencia. Fíjate que hasta la firma truchó de quien supuestamente le dio el diploma. Exactamente, este es el diploma que el tipo tenía colgado en su oficina en Martínez, en San Isidro. Lo cierto es que se presenta una mujer en la fiscalía del doctor Garbus, Gastón Garbus, y dice, ¿qué tal? Yo soy la esposa, la ex esposa, dice en realidad, de un hombre que se llama Alejandro Ortiz. Y les quiero contar que este hombre está ejerciendo como médico sin serlo. Le preguntaron a la mujer, ¿y usted hace cuánto que estaba con este hombre? Y hace como 10 años. ¿Y nunca se dio cuenta usted que no era médico? No, bueno, a mí también me engañó. Después veremos si le creemos o no a la mujer. Dijo, a mí también me engañó. Empieza una investigación y el 17 de mayo ingresa la policía, graba este video y lo allana a este hombre. Y lo encuentra con las manos en la masa. Lo encuentra atendiendo a una persona. Le encuentran el recetario, un tubo de oxígeno, las inyecciones. Le encuentran los cuadros que te decía. O sea, este hombre no mató a alguien de casualidad. Empezando por el tema de las inyecciones. Me imagino que deben ser infiltraciones. Claro, infiltraciones, exactamente, es terrible, intramusculares. Ni siquiera lo hacen todos los traumatólogos. No, este tipo lo hacía. Es verdad, los hacen algunos. Inclusive es aún peor. Porque este hombre lo detienen el 17 de mayo. Lo aprenden en realidad. El fiscal Gastón Garbus pide la detención. Y la jueza de garantías se la rechaza. Porque es un delito escarcelable. Entonces lo dejan libre a este hombre, pensando que, bueno, seguía la causa, libre pero imputado, lo sigan investigando. El tema es que descubren que este hombre siguió atendiendo a pesar del allanamiento que le habían hecho en la casa. Antes, unos detalles de la investigación, antes de ser allanado el 17 de mayo cobraba 10.000 pesos la consulta. Es decir, vos, Marcela Pagano, ibas con el traumatólogo trucho, 10.000 pesos la consulta. Después del allanamiento del 17 de mayo, pasó a cobrar 15. ¿Viste? Vos no conocés bien, ¿viste? El tema de la inflación. Ajuste por inflación hizo. Ajuste por inflación, claro, exactamente. Pará, es carísimo, pero por otro lado, atendía solo de manera particular. Solo de manera particular. O sea, tenía pasivas y clientes, pero tenía pacientes. Tenía pacientes, por supuesto. Que muchas veces pasa que en otros casos similares, los pacientes saben que no están ante un médico por un curandero, una persona que dice que es sanadora y saben que no es médico. En este caso, los estaba engañando, los estaba estafando porque ellos creían que realmente estaban ante un médico. Lo cierto es que luego del primer allanamiento y de quedar libre, le dijo a los pacientes que en realidad el allanamiento era porque se le había vencido la matrícula y era un problema administrativo y que por eso habían revisado y que por eso se habían llevado los cuadros con los títulos y que por eso el recetario en realidad ahora era un papel sin ningún tipo de firma ni nada por el estilo. Martín, me da escalofríos lo que decís, porque yo lo primero que pienso es que uno va a un médico porque alguien te lo recomienda o porque lo tenés cerca, si no tenés la posibilidad de tener una prepaga o una obra social, a veces no te queda otra más que ir a un particular. ¿Qué tenemos que hacer? Porque la verdad que uno entra y decís, yo, por ejemplo, que soy desconfiada, pispeo, veo los cuadros, tiene los títulos colgados. La matrícula. La matrícula que estaba en el sello. Sí. Pues sí, bueno, este tipo aparte te atiende en un consultorio con receta con el tubo de oxígeno, la receta, la infiltración, vos ves la camilla, mirá lo que era el consultorio. Mirá, vamos a ver las imágenes. Vos decís, el consultorio parece de un médico. Es como de cualquier médico. La aparatología, mirá, tenía aparatología para hacerte algún tratamiento. Hay que invertir en esta aparatología también. Hay que invertir, por eso la investigación está determinando, pero lo hace hace mucho tiempo, hace años que este hombre receta, infiltra y trabaja como médico sin serlo. Lo cierto es que a este hombre efectivamente
después del primer allanamiento del 17 de mayo, el delincuente Alejandro Ortiz, después de, mira, ahí está la patología, la jeringa, ¿no? Sí, yo no para puedo hacer las creerlo. infiltraciones. Después del 17 de mayo sigue trabajando, cobrando más, 15.000 pesos ahora cada visita. Claro, empiezan a recibir denuncias de pacientes que le dicen a la justicia, yo había leído que este hombre lo habían allanado, ¿saben que sigue trabajando? Empiezan a hacer un trabajo de inteligencia, uno de los policías llama por teléfono, se había quedado sin secretaria porque la secretaria después del allanamiento renunció, él hacía las veces también de secretario del mismo, atiende el teléfono y al policía, que se estaba haciendo pasar por un paciente, le da efectivamente un turno. Llega el policía, se acuesta en la camilla, le cuenta un supuesto problema y en el momento en que el médico saca la jeringa y está a punto de infiltrarlo, ahí es cuando el policía, yo le juro que esto fue así, el policía dice, ¿Estaba momento... grabando? O sea, ¿tenía una oculta el policía? No, en realidad no tenía una oculta. Él era como el testigo. Él tenía un micrófono donde Eso desde afuera estaban escuchando, exactamente. Esto es una Argentina desquiciada de verdad. Es una Pero cosa esto pasó insólita. de verdad. Si Cuando Martín te está contando que si no era así y el policía no iba con la pierna y estaba ahí con la jeringa, esto quedaba en la nada. Exactamente. Cuando lo está por inyectar al policía infiltrado, ahí es cuando llega la DDI de la zona de Vicente López, de la zona de San Isidro, perdón, y es cuando finalmente lo termina deteniendo con las manos en la masa, literalmente. Ahora, claro, a la justicia no le quedó otra posibilidad que detenerlo, ¿no? Ya la primera vez le había perdonado la vida. Sí. ¿Qué lo más había necesitaban, liberado. no? ¿Qué más necesitas? En este caso, lo detuvieron por una acusación ahora grave, porque estamos hablando de ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de título, falsificación de documento. ¿Tuvo mala praxis? Ese es el motivo por el cual no lo detuvieron la primera vez. Porque no hay hasta el momento ninguna denuncia, hasta el momento, digo, porque ya hay varias personas que están acercándose a la fiscalía, hay varias, no hay denuncia de alguien que le haya hecho daño a la salud. Por ahora. Un aficionado con suerte, digamos, ¿no? Por Mirá ahora. si hubiese estudiado, Sí, también o hubiera una- ido mejor, señor. Un autodidacta al menos, un autodidacta porque inclusive le habían encontrado en el consultorio algunos libros de medicina, como Me que muero. evidentemente estaba... Yo me imagino, ¿sabes qué? Que vos le das la consulta, le decís al hombre, me pasa esto, y el tipo está detrás de la computadora y vos pensás que está por hacerte una receta y está googleando. Claro, está googleando Ese que bueno, algo parecido pasaba con este hombre, que en la indagatoria no quiso dar explicaciones, pero viste que en la indagatoria, que es el acto procesal en el cual un imputado se defiende, le hacen unas preguntas básicas como para conocer cómo se llama, cuántos años tiene, padre de, hijo de, y le preguntan la profesión. Y él en la profesión dijo masajista. Ah, y esto mirá. porque tiene un truco, porque al ser masajista no requiere ningún título, ninguna Matrícula. credencial, ninguna matrícula, ningún estudio particular o que se estudie en la facultad. Pero no puede recetar. Entonces, claro, no puede recetar, pero el hombre lo que iba a decir, o lo que va a decir en la justicia es no, yo simplemente les hacía algunos trabajos de masajes y no más que eso. El problema... Martín dice que suele suceder eso. Y claro, la información es una estrategia. Es una estrategia. Es una estrategia. El gran Sí, y conocido claramente. cuento del tío. Exacto. No, solamente le daba un poquito de vuelta a la Vale. pierna, le hacía masaje. Bueno, a ver, las manos en la masa es una inyección. Eso un masajista no te lo No, hace. pero aparte, si vos entrás ahora a YouTube, ahora no entren, espere que termine el programa, vos ponés Doctor Alejandro Ortiz y Yo aparecen estoy una desesperada serie de por videos que mirarlo. son los que estábamos viendo Yo recién, estoy desesperada. donde aparece el tipo inyectando. Inclusive hay uno muy curioso a la luz de Decí los la palabra acontecimientos. bizarro, estás habilitado. Muy bizarro. Es bizarro esto. Hay uno que a la luz de los acontecimientos es increíble porque está el tipo con una radiografía y le está explicando a un paciente cuál era el problema que tenía en una de las rodillas. Encima daba cátedra, el Daba hombre. cátedra, claro, le Chica, explicaba en la radiografía, les iba mostrando. Lo cierto es que este hombre no era médico, pero ni cerca de ser médico, y finalmente quedó detenido porque era así. La jueza terminó firmando. Yo me quedaría tranquila si vos me decís, mirá, un caso aislado, Mar, se pasó ahora, te lo mostramos porque es noticia. Pero me están diciendo de producción que no fue el único caso, que tenés un collage. Por eso te decía que esto de los médicos falsos empiezan a aparecer cada vez que la justicia empieza a indagar y empieza a escarbar un poquito. Y es muy increíble otro caso que se dio a conocer en las últimas horas, lo publicó nuestra colega Patricia Blanco, en la cual un hombre termina muriendo infartado en el medio de la calle, y acá sí la situación se pone Me corre para peor. que le veas la cara a este Exactamente. hombre. Acá Un sí la asesino. situación se pone mucho más complicada, más compleja, porque estamos hablando de que acá sí una persona se muere. Una mujer que en diciembre del año 2021 llama a un servicio de emergencias.
para decirle que su marido tenía dolores en el pecho, su marido de apellido Calvo. Y llega este hombre que ustedes están viendo acá, en esta captura de la cámara de seguridad, con una ambulancia, vestido de médico, ingresa al dormitorio de este señor de apellido Calvo, que tenía dolores en el pecho, lo revisa, está 40 minutos revisándolo, le hace un electrocardiograma y a los 40 minutos le dice a la mujer del hombre que tenía el dolor en el pecho, ¿sabe qué? Tiene un infarto, se está infartando. La mujer le dice, bueno, subámoslo a la ambulancia rápido. No, a la ambulancia no lo podemos subir, acá está el médico entrando, le dice, a la ambulancia no lo podemos subir porque la ambulancia tiene COVID. No le dijo, yo tengo COVID. Le dijo, la ambulancia tiene COVID, entonces no lo podemos subir. ¿Sabe qué? Llévelo usted. Al hombre que se estaba infartando. ¿Y cómo aparece este extraterrestre delincuente en la casa de la señora? O sea, si la señora llamó a un servicio... Claro, llamó a un servicio de ambulancias que evidentemente está investigando la justicia, o fue también engañado o termina siendo cómplice de este hombre que no era médico, se los adelanto, por supuesto, también había cambiado su nombre. Lo cierto es que este hombre se va, se retira. Y la mujer, que el marido le estaba agarrando, tenía un infarto, le estaba doliendo el pecho, lo baja para subirlo en auto en la Avenida Libertador y ahí se termina Pobre mujer, muriendo. aparte con una situación de urgencia. Fíjate, esto es lo que tenemos como, lo que recolectaste vos, Martín, Claro, como el audio. evidencia. El llamado al 911 en el marco de esta situación. Merkel, buenas noches. Escuchame, la ambulancia me dejó para ir al médico acá en Libertador 6237 y se acaba de desmayar y está teniendo otro infarto. Por favor, mándame la ambulancia allá. Bueno, señora, aguárdeme, por favor. Recién le dijeron que no... no puedo ya. Señora, le dijeron a la ambulancia que usted la llevaba a la paciente, por eso se retiró la ambulancia. Mentira, me dijo que no me podía llevar por el COVID. Bueno, dígame... Mentira. Dígame, Y señora. me dijo que no era urgente, mándamela ya. Bueno, señora, no me grite. El móvil ya va a ir para allá. Que se está muriendo mi marido, boluda. Bueno, señora, el móvil Está tirado en el medio del Libertador. Bueno, señora, no me grite, ahí va el móvil. Ahí va a ir el móvil Ya. enseguida. Ya. Sí, por empezar, falta de lo primero empatía, que me ¿no? saca de quicio es la persona que atiende en el 911. Es la segunda vez que estamos cuestionando cómo se genera la formación de estos empleados que tienen que asistir a personas en situación de Claro. emergencia. No me grites, sí, te grita y te va a seguir gritando porque se se le está está muriendo muriendo, su claro. marido, la persona que ama, y tiene derecho a gritar, tiene derecho a putear, tiene derecho a exacerbarse. Pero además fue engañada, o sea, Claro, viste que la verdad es que todo te hace muy difícil la Vieron situación. que la empleada, la que atiende, la operadora, le dice, pero usted no quiso subirse a la ambulancia. Y la víctima le decía, no, la ambulancia no me quiso llevar. Luego de ese llamado que se dio, la mujer estaba llamando mientras estaba en Avenida Libertador y el marido se estaba literalmente muriendo, el médico falso la llama 2 veces a la mujer. ¿Para qué la llama 2 veces? Para tratar de confundirla y decirle, vos me dijiste que me vaya. Y la mujer le decía, no, yo no te dije que me Perdón, vayas. me metí porque no lo puedo Sí. creer. Después de que la mujer llamó por teléfono, el médico falso, Volvió a llamar. La llama insiste en por llamar teléfono. a la señora. Para ¿Y en confundirla. qué situación estaba el paciente en ese momento? Se estaba muriendo. Estaba pasando esto que tenemos acá en las imágenes. A ver, Estaba la me policía. Todavía le no estaban había llegado la ambulancia que le estaban estaban haciendo requiriendo. RCP. Lo más increíble de todo es que este hombre, el falso médico, evidentemente se había quedado preocupado, no por el paciente, Claro. sino por él, que llega la ambulancia de verdad y también vuelve la ambulancia con el médico trucho. ¿Qué? De hecho, el médico trucho vuelve ahí a Avenida Libertador. ¿De qué? Trata de ¿Se puede convencer- decir? No sé si se puede, Martín, decime, vos Sí. sos el que sabe en términos legales. El sistema de ambulancias Sí. o la empresa a la cual esta señora se comunica. ¿cuál es? Ahora te lo menciono, ahora lo buscamos y te lo digo. Porque la realidad es que, verdad lo que vos uno decís. llama de buena fe, pero ¿cómo? Si ya tuviste un problema, volvés, también la empresa, ¿volvés Claro. a mandar al mismo? Pero vieron que la operadora le había creído al médico. Sí. La operadora decía, no, pero si usted no quiso subirse a la ambulancia. Lo cierto es que este médico vuelve en ese momento a Avenida del Libertador, estaba el hombre muriéndose, la policía estaba tratando de hacer el RCP, fíjense como un policía de la ciudad estaba agachado. Esa es la imagen. Esa es la imagen, exactamente. Y el falso médico la trata de convencer a la mujer en vivo de que ella lo había echado.
Y la mujer le seguía diciendo que no, y el falso médico se sube a la ambulancia de verdad y viaja en el asiento de adelante de la ambulancia mientras trasladaban al hombre. Lo cierto es que después el médico falso, como se imaginarán, desapareció. La propia mujer de la víctima empezó una investigación y empezó a buscar en internet a ver quién era el hombre que lo había atendido. El pobre paciente llegó finalmente a un hospital. Sí, a una llegó a un clínica. hospital y finalmente terminó falleciendo. Vos decís Murió. la ambulancia de verdad. La primera es la ambulancia que tenía COVID, la primera. Sí. ¿Dónde quedó a todo esto? Quedó ahí estacionada porque el También hombre... era de verdad. Exactamente, también era de verdad la ambulancia. Lo que era trucho era el médico. Lo cierto es que finalmente esta mujer, la esposa de la víctima, empieza una investigación para tratar de determinar qué era lo que había sucedido. Y claro. Encuentra los nombres, se lo da a la justicia, se inicia la causa judicial y lo terminan encontrando a este hombre, lo terminan deteniendo por los llamados que él había hecho al celular de la mujer de la víctima para tratar de convencerla. Él mismo queda ¿Cuándo pegado. ocurrió esto, Martín? Esto ocurrió en diciembre del año pasado. Pero él es el que llama y termina incriminándose de alguna manera. Y lo más curioso de todo es que también tenía una profesión, este hombre. No era taxista, no era masajista, no era médico, era kiosquero. Tenía un kiosco. Pero el médico el falso médico de tenía la un kiosco, ambulancia. pero se encargaba de meterse en la ambulancia vestido de médico y hacer electrocardiograma, recetar y demás. Pero ¿cómo? Yo no lo puedo entender esto. Porque insólito. si vos estás trabajando en una empresa y más en este tipo de empresas, te piden el título. Sí, Y uno te piden imagina, el ¿no? currículum y más de una vez te piden los teléfonos de referencia para poder entrar en una empresa de tamaña magnitud. Estamos hablando de urgencias, emergencias. No sé, yo le digo a mis compañeros, yo no puedo creer esta situación, que haya pasado el filtro y que un kiosquero se haya convertido en un médico y nadie se haya dado cuenta. Lo que la mujer de la víctima ahora está pidiendo en la causa es que justamente se vaya por las autoridades de la empresa de medicina prepaga que permitieron que una persona que no era médica atienda pacientes. Ahora, ¿a qué desconocido, en qué desconocido tenés que confiar más que en un médico en una situación donde corre riesgo tu vida, ¿no? La vida de un familiar. O sea, en esa persona no podés dudar de quién es porque tenés que entregarle todo. ¿La empresa conocía a este personaje que decía ser médico? Bueno, dice... ¿Se hace cargo? Claro, la empresa se hace cargo, lo que pasa es lo que dice la empresa y nosotros también fuimos engañados. Creímos que era un médico, nos dieron la documentación falsa y demás. Pero, Martín, yo me pregunto... No cierra por ningún lado. No estás tomando, con todo respeto, lo digo, un recepcionista. Acá sí, de verdad, tenés que presentar un título y alguien lo tiene que convalidar. No hay forma de que la empresa quede despegada, me imagino, de esta situación. No, obviamente. Digo, ahí tenés que sí o sí chequear. Si no, cualquiera se disfraza de anestesiólogo, de cirujano. Por lo menos hay que hacer una investigación a fondo para ver qué tipo de documentación presentó este este médico hombre, para ¿saben? justificar quién es. Los peritos médicos que trabajaron analizaron por la patología que tenía y por lo que le estaba pasando, cuál era el porcentaje de chances de morir que tenía el hombre. Era de 1%. No. Es decir, tenía un 99% de posibilidades de salvarse si lo atendían a tiempo. Pero se perdió tanto tiempo. Fíjense que el médico, ante un infarto, el falso médico estuvo 40 minutos adentro hasta que lo bajaron, hasta que se desmayó en Avenida Libertador. Tenía un 99% de chance de salvarse y por este hombre, por este delincuente, se termina muriendo. En el segundo episodio Tremendo, se le fue. Gracias por venir, para que sepas, nos Marce. encanta Gracias, tenerte. Gracias. Brillante y triste informe de lo que decimos con Eddie. Es una realidad de una Argentina cada vez más desquiciada. Ya volvemos. Y seguimos en Para que sepas, es el momento de la tapa de nuestro programa, clásico ya de PQS. Dos personajes que no son García Satur y Carlín Calvo, en blanco y negro, y los otros dos no fueron al cine, son las mismas personas. Gastón Manes y Facundo Manes están en Para que sepas hoy. La tapa es Hermanes, y no los estamos tratando con lenguaje inclusivo, sino porque son los hermanos Manes, para no ser redundante. Hermanes al poder. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Facundo y Gastón ante la travesura de sus vidas. Dos hermanos están en Para que sepas, son la novedad de la oposición, de Juntos por el Cambio, desde el radicalismo. Vamos, acompáñenme hasta la mesa. ¿Cómo están? Gracias por venir. Ya está Marcela acá con Yo ellos. lo primero que miraba, digo, ¿cuánto pelo, no? ¿Cuánto ¿Qué pelo? abundancia Sí. de pelo se usaba, Eddie? no lo decías por mí, precisamente. No, ¿saben cuál es la...? Gracias por estar, ¿eh? Los dos Gracias a juntos, ustedes. hermanos políticos ahora, ¿no? Pero aunque son hermanos de sangre. La primera pregunta que a mí se me ocurre es,
vos podés llegar a ser, podés llegar a ser presidente dentro de 1 año y medio. ¿Querés ser presidente? Soy más ambicioso. Quiero pertenecer a una generación que cambió el rumbo de la Argentina. Acá tenemos muchos presidentes y cada vez estamos peor. Obviamente que se necesitan presidentes, pero lo que necesitamos en Argentina es un nuevo sueño colectivo. Yo quiero ser parte de ese sueño y voy a ser parte de ese sueño. Vas a ser candidato a presidente, entonces. Voy a ser parte de un gran movimiento que tiene que nacer en la sociedad y que tiene que cambiar este país, porque de arriba para abajo no se cambia esto. En la ficción, dentro de 1 año y medio, puede llegar a ser presidente Gastón, que viene de la militancia radical y del mundo empresario, incluso trabajando junto con Facundo, es desde hace 10 días presidente de la convención de la Unión Cívica Radical, su partido. Y mi pregunta es esta. ¿Ya le llegó el momento de, en un asado familiar, mirarse entre los dos y decir, che, ¿a dónde llegamos? Esto no puede ser. ¿Dónde llegamos? No, sino por ahí a veces uno reflexiona acerca de si el paso que dimos fue el momento correcto, si la verdad es que la política es una actividad muy sacrificada y nosotros venimos de otro mundo, digamos, del mundo. Yo en mi caso soy abogado, soy emprendedor, pero además yo he militado sí en política, pero no con esta intensidad. Imagínate que conducir el debate de una convención del partido, la gente por ahí no sabe, la convención radical es el máximo órgano del partido, donde los radicales debaten sus ideas y bueno, y tiene una cantidad de funciones y eso implica diálogo permanente con muchos dirigentes de todo el país. Responsabilidad política, responsabilidad institucional, responsabilidad profesional, lo sabemos. Ahora, yo lo conozco a Facundo un poco más que a vos y sé que es de los profesionales que piensan que si no te entretiene, no te gusta, no te divierte lo que haces, no es creativo, no sirve, vas a fracasar, te va a ir mal, digamos. Sí. A eso voy cuando hablo de la travesura de la vida de estos dos hermanos que se metieron en una patriada que puede terminar con uno presidente de la nación y el otro no sé qué cargo en el radicalismo. Y ahí está esa pregunta de decir, chango, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos metimos? O sea, ¿cuánto de vértigo hay en esta cosa? Aparte de lo políticamente correcto, decir, esta es la misión, bárbaro, está bien, pero son dos personas de carne y hueso que están atravesando una circunstancia. Mirás las mediciones, te dicen vas a hacer, recorren el país. Este es un dilema que nos pasa a muchos argentinos. Con esta involución que venimos experimentando, te diría de décadas, más la pandemia, que es una crisis multidimensional que ocurre una vez cada 100 años. Yo me pregunté el año pasado, ¿qué hago? O me voy. Y yo ya vivía afuera, viví en Estados Unidos, viví en Inglaterra, trabajaba bien, trabajaba en los mejores hospitales de mi especialidad, en los mejores laboratorios, tenía un buen auto, buena casa, pero todos los días de los años que vivía afuera sentía que no estaba en mi lugar, que tenía que demostrar algo para estar ahí. Acá el país está dentro mío. Entonces, para mí irse no es una opción. Y dije, si me quedo y no me involucro teniendo una voz, me voy a lamentar toda la vida de ver la decadencia por televisión o por los diarios. Y bueno, y ese paso, ese dar el paso, como bien lo sugeriste vos recién implícitamente, te da un poco de plenitud, de bienestar, porque vos te haces parte de algo mayor a vos. Si yo estaría acá, y creo que Gastón, si estaríamos acá por un puestito, por un sueldito o por algo menor, seguramente la estaríamos pasando mal, porque este mundo, como dice Gastón, es intenso, hay críticas, hay celos, hay dificultades. Pero si uno lo hace por la patria, porque quiere pertenecer a una comunidad que cambia su destino, dentro de todo ese dolor, esa dificultad, se hace más llevadera. Yo lo interpreto como esto, como algo que los argentinos tenemos, y recomiendo que nos involucremos todos, porque si no, la otra es ver la decadencia de este país por televisión y por los diarios, y es un país que involuciona. Entonces, la verdad que me siento parte de algo mayor, y eso te hace más fuerte ante las dificultades, que son muchas. Ayer recordábamos con Eddie que hay, digamos, nos pareció de color verlos juntos, y no es la única pareja de hermanos. También tenemos a Milei, que él reconoce que Karina, su hermana, que no le gusta hablar en público, no es solamente su persona de confianza, sino además la jefa.
¿Cómo es el vínculo de estos dos hermanos que tenemos delante? No hay, acá no hay jefes. En realidad somos ¿Quién es el mayor, perdón? Yo soy un año mayor. Son muy parecidos, te digo que no se puede Facundo negar. es mayor un año, pero con el paso del tiempo esa diferencia se licúa. Tenemos muchos amigos en común, eso no hemos criado juntos y hemos compartido los amigos, que eso también nos genera una comunidad. Y además somos complementarios. La verdad es que hoy se está dando una situación que convalida este pensamiento, que es que Facundo es una persona que hace años recorre el país, tiene una capacidad, una empatía muy particular con la gente. De chico la tuvo, no es que desde ahora. Yo siempre cuento anécdotas de la adolescencia, cuando yo militaba en política de los 13 años. Nunca tuve un cargo, ni siquiera partidario, ni siquiera vocal del local de comité de Salto, pero siempre todo el mundo me reconocía en el partido porque siempre trabajé ahí. Y Facundo a veces participaba menos, digamos, en la actividad política que hacíamos solidaria. Por ejemplo, íbamos a una villa cuando se inundaba el río de Salto y le llevábamos cosas. Facundo se venía. Y cuando venía Facundo había más ebullición en la gente. Siempre pasó eso. Y no era médico, no era neurocientífico, o sea que era por una calidad personal. Eso a nosotros nos permitió complementarnos de alguna manera, porque yo no sé si fue por eso o no, pero la verdad es que yo siempre busqué un camino un poco más institucional y quizás por eso yo también trabajé más dentro de una institución como un partido. Y creo que hoy que el mundo ha cambiado y que hoy se votan personas y se deja un poco de lado las formaciones colectivas, yo trato de complementar esa parte, porque creo que este es un proyecto colectivo, es muy grande, muy difícil de llevar adelante. Y Facundo tiene un rol muy clave porque es un inspirador, tiene ideas claras, pero además las sabe transmitir. Es un inspirador. Argentina necesita ser inspirada. Y bueno, pero también necesita un respaldo, una solidez que da un cuerpo colectivo. Y bueno, mi rol en este punto es ese, es trabajar dentro de una estructura, trabajar dentro de un espacio. Lo que sabemos todos los que conocemos a Facundo Manes es que es médico, y vos lo sacaste a Javier Milei, en algún momento iba a salir en la conversación, por supuesto. Se metió en el debate con varias cosas, ¿no? En esta cosa de provocar y de generar cimbronazos para promover su candidatura, él sí, muy explícitamente a presidente de la Nación. Salió con el tema de la libertad de armas después de la masacre de Texas y salió con el tema, a esto iba al médico, un mercado de órganos. Más que tu opinión, me gustaría conocer, o antes de ella, tu reacción original cuando vos escuchás una propuesta de este tono. Y lo ato con una cosa que Marcela dice siempre y que te la quiero preguntar como segunda cosa, ya que sos médico y neurólogo, y ella habla del desquicio de la Argentina. La pregunta es si estamos desquiciados y la pandemia afectó, pero son dos cosas en una, por ahí sobreabundo. Milei y su propuesta, sobre todo la del mercado de órganos, y esta conversación del desquicio de la Argentina. Primero vamos a hablar, la primera vez que voy a hablar, voy a nombrar a Javier Milei. Nunca lo nombré, pero yo lo conozco a él, tuve varias charlas previo a que él se meta en la política y que yo también me meta en la política. Y tengo un vínculo personal de afecto por la persona de él. Ahora, no coincido en la mayor parte de las cosas que dice. Tenemos una visión distinta de la situación, pero coincido en que hay un sistema que no va más. Hay unas prácticas de siempre, unas fórmulas de siempre que hay que hacer. En la política. Coincido que... No en los órganos. No, en la política. Está bien. Con respecto a los órganos, o sea, primero en lo político, no coincido en la visión. A nosotros nos educó el Estado, no el mercado. Entonces queremos una democracia capitalista, somos pro mercado, pertenecemos a un partido que respeta las instituciones. Las instituciones son claves para las inversiones, para el capitalismo moderno, pero además tenemos ideas de cómo Argentina puede producir más y generar más riqueza. Somos pro mercado, queremos una democracia capitalista, pero en ningún país se ha desarrollado sin Estado. Estados Unidos, que es el paradigma del liberalismo, tiene un Estado enorme. Las Fuerzas Armadas americanas son del Estado, pero ellos producen suficiente como para financiar ese Estado. Acá el problema no es un falso dilema Estado versus mercado. Necesitamos tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Pero el Estado tiene que defender al país, tiene que tener...
una inteligencia, no para investigarnos a los argentinos, sino para ver las amenazas de la Argentina en el mundo actual. El Estado tiene que darnos salud, educación, seguridad. Así que nosotros diferimos en casi todo con Javier, pero estamos de acuerdo que hay un fin de ciclo de un sistema decadente que nos ha empobrecido y captamos el enojo de la gente. Con respecto a los órganos, me parece que fue algo irresponsable decir eso, es un disparate, y además eso no significa libertad, significa privilegio, que alguien con plata pueda comprar órganos, alguien que tenga dinero tenga más ventaja, y lo que tratamos de construir es una nación, donde todos somos, en una nación, el sentido de nación es ser todos parte de la misma familia. Si un chico no puede comer en el conurbano, debe ser mi hijo. Si un anciano no compra los medicamentos, no puede comprar los medicamentos en Santiago del Estero, debe ser mi padre. Y si un adulto no puede trabajar en la Patagonia, debe ser nuestro hermano. Eso es un sentido de nación, no se sabe ese quien pueda. Así que en lo personal, tengo una relación previa a la política en donde hay cierto afecto personal. En lo político no coincidimos en la mayoría de las cosas, coincidimos en un fin de ciclo de un sistema decadente, y en los órganos me parece que para nada fueron afortunadas. Y quiero hacer una cosa como médico, y les agradezco. El INCUCAI está trabajando muy bien y hay miles de familias y de pacientes que están esperando un órgano. Y queremos decirle que eso no va a pasar. Que no va a pasar lo que dijo Milei. Yo les quiero preguntar, en esta Argentina, yo digo desquiciada, hace instante nada más. Esa parte no la respondí, pero es muy buena esa. Hace instante nada más, antes de que ustedes entraran, Facundo, estábamos hablando de dos médicos que fingen ser médicos, que atienden a un paciente, uno haciendo una infiltración, lo tuvieron que agarrar con las manos en la masa porque si no, ya tenía denuncias, pero no lo detenían. Falso traumatólogo, otro falso emergentólogo, porque estaba haciendo una asistencia a una persona que podría haber evitado la muerte y finalmente murió de un infarto. Digo, cuando estas noticias las estamos dando no como algo descabellado, sino como algo lamentablemente semanal o diario, uno se pregunta qué está pasando en la sociedad. Y si estamos ante una situación de una inseguridad ética y moral que realmente no se está evidenciando en cómo lo toman los políticos. Sin duda. ¿Alguien se está ocupando de lo que está transitando esta sociedad? Primero estoy de acuerdo, la pandemia es una crisis multidimensional, es una crisis de salud, la mayor de la historia moderna, es una crisis económica. Argentina fue uno de los países que al cerrar 1 año y medio de la economía de un país empobrecido como el nuestro fue dramático, y el impacto económico fue una caída tremenda. Miles de personas perdieron su kiosco, su remis, su fuente de trabajo. El impacto educativo, 1 año y medio sin clases, va a ser de décadas. El impacto psicológico es tremendo, hay depresión, ansiedad. Y hay un problema ético y moral, privilegios en el poder, con las vacunas, con las fiestas. La verdad que por eso yo creo que hay un fin de ciclo que se aceleró. Como Malvinas, el desastre de Malvinas aceleró la fractura de los golpes militares o de los militares con la sociedad. Yo creo que la pandemia aceleró esta decadencia que vivíamos desde hace mucho tiempo. Y hay un cambio de ciclo. Y yo quiero ahondar en algo que me preguntaban ustedes. Yo considero que estamos en un contexto muy enfermo. Si uno me dice, ¿qué nos pasa a los argentinos? Estamos con la autoestima baja, estamos tristes, estamos resignados. Yo te diría que estamos con el alma rota. Si vos me decís, ¿cómo está el argentino medio hoy en todo el país? Y estamos un poco frustrados, resignados y con el alma rota. Por eso Gastón decía bien, necesitamos el rol más difícil de un liderazgo hoy, es tratar de sacar al paciente depresivo que es la Argentina y decirle, hay un camino, tenemos que volver a creer en nosotros, ahora, yo le voy a somos más que Gastón. esto. Entonces, me parece que la política lo que está haciendo hoy, y también el debate periodístico, es poniendo muchas veces, y les agradezco mucho este diálogo, a veces más sal a la herida. Estamos cada vez más intoxicados a veces se exacerba, tenés razón. En el debate. Pero mira, cuando yo veo, y la dirigencia, y la propia dirigencia también. Abro mi Twitter y veo el intercambio, por ejemplo, ¿no? Digo, como comunicadora, entre Gerardo Morales, ya que estamos hablando de radicalismo, y Macri. Y esta pelea por lo ideológico y hasta de, bueno, ¿qué estás queriendo? Romper Juntos por el Cambio, uno le chaca al otro, porque lo que dijo Macri, si quieren lo revemos, en Brasil, sobre la esencia de la generación del radicalismo.
un nivel de virulencia que lo único que hace es echar sal. Entonces uno como comunicador lo tiene que mostrar. Sí, quiero volver un poquito antes a lo que estabas hablando vos de la Argentina desquiciada. Porque el otro día me preguntaba a mi hijo más chico, papá, vos que hablas tanto de las instituciones, explícame un poquito de qué se trata esto. Y yo le decía, mira, las instituciones no te imagines un edificio, no te imagines una compañía o un ministerio. Una institución es cuando un alumno respeta al maestro, porque el maestro tiene una autoridad frente a él y le tiene que indicar, un padre respeta a un maestro de su hijo, eso es una institución. Construir eso a una sociedad le lleva muchos años. Y hoy estamos con un quiebre, eso que hablaba Facundo, de una sociedad rota por dentro, y nosotros hoy debemos, por eso tenemos un discurso, yo tengo por lo menos un discurso que va en contra de los extremos. Creo que hay que convocar desde el centro. Porque pero ¿qué te pasa a vos también cuando estás como referente radical, cuando ves cosas como la que yo te acabo de preguntar? Eso puntualmente, yo creo que el expresidente, con la experiencia que adquirió siendo presidente, pudo haber ejercido la prudencia y no lo hizo. Y yo creo que de todas maneras es un tema que ya pasó y yo prefiero no seguir con el tema, porque justamente por lo que decís vos, porque la agenda de problemas que tiene la Argentina requiere... Pero ustedes le dicen eso a estos referentes cuando No, pero ojo, yo el tema puntualmente, yo comparto que el Partido Radical debió decir lo que debía decir, porque Irigoyen es un hombre... fue un presidente de los cuales nosotros tenemos que enorgullecernos todos los argentinos, porque no hace falta acá hablar, no es un programa de historia, pero claro, todo lo que hizo Irigoyen por el país, o esos gobiernos, primeros gobiernos populares que incorporaron y generaron lo que fue luego la clase media, que representa el Partido Radical, y que tenemos que recuperar para que Argentina tenga futuro. Entonces me parece bien marcar ideológicamente, estando en la oposición, algunas diferencias. ¿Por qué? Porque si no, va a pasar que el año que viene, si le toca estar en el gobierno Juntos por el Cambio, estas diferencias pueden ser muy nocivas para el país, como lo es la diferencia que hay entre el presidente y la vice. Entonces, me parece bien que salten algunas diferencias ahora, pero de todas maneras yo no le daría más entidad de la que ya tuvo. A mí me parece que, perdón, Eddie, sobre esto que me... Decilo, si no a te mí va me a hacer parece mal. que la historia debe ser usada por los liderazgos para consensos, no para nuevas batallas. Buenísimo. Voy a esto. Circuló en la convención radical la idea de no evitar alguna mención al tema de Juntos por el Cambio, lo que fuera, pero sea como sea eso, la carta de Gerardo Morales a Macri de lo que habla es del riesgo de ruptura de la coalición. ¿Hay un clima de posibilidad, aunque sea remota, de que Juntos por el Cambio haya llegado a su techo y no pueda avanzar? Mira, te lo contesto con lo que hicimos el año pasado. El año pasado nosotros no fuimos parte del gobierno de Cambiemos, ni Gastón ni yo. Fuimos un poco críticos también de Cambiemos, si bien tenemos el corazón radical y pertenecemos a ese espacio, fuimos críticos, pero no somos kirchneristas y queremos ganarle al kirchnerismo y no tenemos el modelo del país kirchnerista. Entonces, ¿qué hicimos el año pasado? Ampliamos la coalición. Fuimos unas PASO con otra identidad y fue algo nuevo porque antes la coalición, como coalición de gobierno, no existió. El propio expresidente dijo, esto fue una coalición electoral, no de gobierno. Y lo que pasó fue que un partido, el PRO, gobernó. Y otro partido fue el furgón de cola, que fue el radicalismo. Lo que queremos nosotros ahora es que la oposición se amplíe, pero que la sociedad... Lo que pone Morales es el fantasma de la fractura. No, pero yo te con respondo... un responsable directo que Sin tal vez vagón sea Macri. Pero creo que el tema es ampliar la coalición, porque desde un extremo no se va a poder ampliar, porque la sociedad no votó a Cambiemos en el 2019 para ganar, sino estaría en el gobierno Cambiemos. Hay que hacer autocrítica. La autocrítica la hicimos implícitamente nosotros al dar el paso y decir hay que ensanchar la coalición con otra identidad. Y lo que está pasando ahora es un fenómeno nuevo, que ahí es el punto que vos tocás, me parece. Es que lo que pasó entre 2015 y el 19 no funcionó como una coalición de gobierno. Vos ves las coaliciones europeas, son partidos políticos que cogobiernan. Lo que pasó entre el 2015 y el 19 no fue una coalición de gobierno, fue un partido del PRO que gobernó con un radicalismo que fue una coalición electoral. Lo que estamos planteando ahora es que haya una coalición de gobierno, que tengamos identidad. Y la sociedad el año que viene va a elegir la identidad. Si es más de centro popular, que no es populismo. Popular es... todos nosotros somos de clase media, media baja, que a través de la educación, del esfuerzo, ascendimos. Eso es popular. Populismo es, que a veces se confunde, es
entre otras definiciones, encontrar soluciones fáciles para problemas difíciles. Entonces lo que queremos es convocar del Centro Popular a una nueva identidad de la coalición y bueno, y el radicalismo claramente la quiere liderar. ¿Y por qué para ganarle al kirchnerismo ustedes sienten que hay que ir en coalición? Porque el diseño institucional de la Argentina, que es una constitución que se reformó en el año 94, establece que si un partido, un espacio, suma 40%, que es menos de la mitad de la población, y la oposición está fragmentada, o sea, le saca 10 puntos de diferencia al segundo, puede ser presidente en primera vuelta. Eso se advirtió en el 2015, por primera vez, digamos, de manera nítida, y por eso es que si la oposición seguía fragmentada como estaba, seguíamos con una hegemonía que ya llevaba 12 años y va a llevar 16. Ese concepto de coalición es un concepto moderno, pero también tiene sus dificultades, porque hoy gobernar un partido, liderar un partido es muy complejo, liderar un espacio es muy complejo. Una coalición, imagínate, se ha roto en el mundo, no solo en la Argentina, sino lo que se llamaba la correlatividad de ideas. Vos hace 40 años... ¿A veces no te pasa con Macri lo mismo que con Milei, que no tenés nada que ver? Bueno, por eso queremos identidades. O sea, lo que estamos planteando con este esfuerzo enorme que estamos haciendo es que la oposición tenga diferentes identidades y que la sociedad el año que viene, en unos pasos, elija quién lidera la identidad de la coalición opositora. Para nosotros tiene que ser de Centro Popular. ¿Y crees que el que pierde acompaña convencido? Y debería serlo. El radicalismo, como dice Gastón, tuvo la ética de la responsabilidad entre el 2015 y el 19, así que no dudo que el PRO también tendrá la ética de la responsabilidad. Esperemos reciprocidad. Nosotros creemos que el radicalismo está fortalecido, que tiene vocación de ampliar. Nosotros hablamos con otros sectores, no solamente con el radicalismo, y sectores que justamente no se van al extremo opuesto, sino por el contrario. Creemos que la coalición tiene un espacio muy grande para crecer hacia el centro. Creo que la sociedad está esperando que alguien pare la pelota. El campo está injugable, es como, imagínate una metáfora futbolera. El campo se lesionan los jugadores, se chocan, se lesionan. Y tiene que venir alguien que calme, que pare un poco y hacer un consenso sobre 6, 7, 10 políticas de Estado. Y para eso necesitamos que los extremos no prevalezcan. Nos quedamos sin programa, pero la verdad que es eso. Es muy... Está bueno escucharlos, además, bueno, curiosar también en esta relación de hermanos, que a veces las relaciones de hermanos son buenas y otras no tanto. Lo que nos quedó claro es que él se robó los ojos claros y vos los ojos pardos en el reparto de ADN. Exactamente. Gracias por participar de Para que Sepas, obviamente este debate da para largo. Hermanes al poder. Gracias a ustedes. Gracias. Nos tenemos que despedir, ya llega Vivi Canosa, quédense. Mañana nos reencontramos a las 19 horas para más. Para que Sepas, sí, por supuesto. Hasta mañana.